Buenas noches, mi nombre es Giancarlo Costa. Antes que nada quiero agradecer a la Escuela de Derecho del Perú por esta cordial invitación. Y bueno, para no perder mucho tiempo y aprovechar estas 2 horas que tenemos para hablar de un tema súper importante, que es el derecho de autor y los derechos conexos. ¿Y por qué es importante? Porque todos ustedes están escuchando todo el día hablar del metaverso, de la inteligencia artificial. Bueno, toda esta discusión legal que se está armando en torno de todos esos temas tiene un punto medular, que es el derecho de autor. Entonces, sin más preámbulo, vamos a pasar a la parte académica. Algo importante: cualquier duda, pregunta que tengan, por favor, háganla durante la clase, me interrumpen, y si se puede ser más dinámico que un monólogo, sería mucho mejor. Bueno, comencemos. ¿Cuál es la agenda de hoy? Vamos a hablar sobre el derecho de autor, los derechos conexos, la observancia y las limitaciones y excepciones. Y el logro es que puedan establecer la importancia de la protección de los derechos de autor y el respeto mismo en la sociedad. Entonces, cuando hablamos, sé que el día de ayer han tenido una clase, han hablado del tema de marcas con Ana Belén Martel, perdón. Uno siempre habla de la propiedad industrial, pero cuando escuchamos la palabra propiedad intelectual, esta palabra se divide en 2 grandes áreas. Una que es el derecho de autor, que obviamente lo que protege es una obra, que es lo que vamos a ver ahora, y obviamente el derecho de propiedad industrial, que divide los signos distintivos, invenciones, secretos comerciales, y ahora que entró en vigencia en nuestro país, las ETGs, que son las especialidades tradicionales garantizadas, pero bueno, eso es otro tema. Entonces tenemos estas 2 grandes áreas que hablamos de la propiedad intelectual, tenemos el derecho de autor por un lado y la propiedad industrial por el otro. Nosotros hoy día vamos a hablar sobre el derecho de autor. Esas dos ramas son muy distintas, pero hay que tener en cuenta que no son excluyentes. Van a haber casos, temas muy puntuales donde puede estar protegido tanto por la propiedad industrial y tanto protegido por el derecho de autor. ¿Y qué dice el artículo 4 del Decreto Legislativo 822? Establece que el derecho de autor es independiente y compatible con los derechos de propiedad industrial que puedan existir sobre la obra. Asimismo, señala que en caso de conflicto se estará siempre lo que favorezca al autor. Lo que hay que tener en claro que nuestra norma nacional y la decisión andina, las 351, son normas pro autor. Obviamente pro administrado en los casos que tenga que haber una discrepancia o un análisis del caso. Por ejemplo, cuando hablamos de la marca Peugeot, Puma, el logotipo de Starbucks, Michelin, el logotipo de Walt Disney, estamos ante marcas, pero también estamos ante obras artísticas. ¿Y pueden ser protegidas por ambos lados? Por supuesto que sí, no son excluyentes. Es por eso que les hablaba en la anterior diapositiva sobre esta doble protección que puede tener una creación. Puede estar protegido como marca y también puede estar protegido como derecho de autor. No solamente puede estar protegido como marca, también puede estar protegido como diseño industrial. Ahí podemos ver este diseño de un sofá que puede estar protegido como un diseño industrial o como obra, y la famosa botella de Coca-Cola que está protegida por una marca tridimensional y también puede estar protegido por diseño industrial. Entonces, en estos simples 2 ejemplos que les estoy dando, tenemos la posibilidad de proteger un mismo logotipo, una misma figura, tanto como obra como marca.
tridimensional o como marca de 2 dimensiones, como un logotipo o un diseño industrial. Pero cuando hablamos de obra artística o de obra de arte aplicado, no son lo mismo. Y la diferencia es que una obra de arte es una obra artística original, mientras que el segundo, que sería la obra artística, se ha reproducido en un diseño. Por ejemplo, como ven ahí un tomatodo de Spider-Man, se ha reproducido al personaje Spider-Man, lo cual se convierte en el tomatodo o en dicho personaje en una obra de arte aplicado. Obviamente, cuando tenemos una obra, ustedes van a ver, ahora que viene la campaña escolar, que hay un montón de productos como mochilas, lapiceros, zapatillas, con diferentes obras, o como se le dice coloquialmente, personajes, por todos lados. Lo van a ver. Y obviamente va a depender mucho qué está de moda para poder vender estos productos en el mercado. Ahora bien, cuando hablamos de derecho de autor, esta introducción es muy importante. Lo que están viendo ustedes ahí, ¿es un bien material o es un bien inmaterial? ¿Qué opinan? Obviamente, al ver el carro, el diseño del carro, todos sabemos cómo lo podemos tocar, sería un bien material. Perfecto, lo podemos tocar. Pero cuando vemos la portada de este disco, uno de mis favoritos, ¿es un bien material o es un bien inmaterial? Y ahí viene un análisis diferente. Tenemos, por un lado, el físico, lo que tocamos. Pero realmente lo que tocamos no es el que tiene el valor. Lo que tiene el valor es lo que está adentro. Entonces estamos ante un bien inmaterial. ¿Y qué quiero llegar con esto? Que cuando hablamos de derecho de autor o derechos de propiedad intelectual, hablamos de bienes inmateriales. No hablamos de bienes materiales porque no se pueden tocar, son intangibles. Entonces, en el tema de derecho de autor, lo que vamos a ver en esta filmina, ¿qué son? Son los soportes. Los soportes que van a contener las obras. Por un lado tenemos, vamos a ir en orden de tecnologías, o de invenciones, o de creaciones. Por un lado el libro físico. A su costado tenemos el DVD, antiguo DVD, que algunos todavía lo usan, pero ya está casi desfasado. Luego tenemos los ebooks, que se usa el libro en las tabletas para poder leer o hasta para ver películas. Luego tenemos el USB, donde grabamos la información. En algunos casos también hay personas que venden obras audiovisuales, que venden obras musicales en uso de USB para que la gente pueda escuchar normalmente obras copiadas, sin permiso. Luego tenemos el disco duro externo, donde se graba gran cantidad de información, entre ellos también muchas obras. Y luego tenemos el celular, que vendría a ser una parte importante de nuestras vidas, donde también se pueden ver o adquirir obras. Si uno ve en su entorno y ve bien los soportes, se va a dar cuenta que casi todo lo que tenemos son obras o hay elementos de la propiedad intelectual. Desde que nos levantamos, por ejemplo, ponemos la alarma en nuestro celular, marca tal. Ese celular usa un software de tal persona o de tal empresa. Luego nos vamos, nos levantamos, nos bañamos, vemos la marca del shampoo que tiene una patente seguro para que no se te caiga el pelo, o un jabón, la toalla, el cepillo de dientes, todo tiene una marca. Todo tiene una marca, pero también hay muchos de esos productos que también tienen obras. Por ejemplo, yo me levanto o me voy a tomar desayuno y lo primero que abro es leer un libro o leer los periódicos, ver un programa de noticioso, o, por ejemplo, no vi mi novela en la noche anterior y me pongo a ver la novela en un canal de YouTube o en la página oficial del canal, entre otras opciones. Entonces, nuestro entorno está lleno de elementos de la propiedad intelectual. Marcas, derechos de autor, diseños industriales, patentes de invención. Donde ustedes volteen a ver, hasta, por ejemplo, cuando uno pide un taxi por aplicativo o una empresa de transporte, todo eso son elementos, o utilizan, perdón, elementos de la propiedad intelectual. Ahora bien, esta es una de las cosas más importantes que ustedes tienen que llevarse de esta clase. Es lo más importante. Y al final, cuando uno tiene este tipo de consultorías, asesorías con clientes, lo primero que te dicen es: Giancarlo, me han contactado
o se me ha ocurrido la idea del $1.000.000. ¿Cómo la puedo proteger? Entonces, obviamente, cuando te dicen ese cliché, porque todos creemos que tenemos la idea del $1.000.000, lo que tenemos que ver es, desde la perspectiva del derecho de autor, nos preguntamos, ¿se protegen las ideas? La respuesta es, no se protegen las ideas. Lo que se protege es cómo se plasma la idea. Cómo uno, esa idea que uno concibe, cómo la traslada al mundo físico o al mundo virtual. Pero el tema es trasladar, no que se quede acá, sino trasladarla, sacarle la cabeza y ponerla en un soporte que sea visible, que sea tangible. Entonces, por ejemplo, un tipo de idea para hacer una película, ¿no? Inmigrantes que viven en Estados Unidos, que pertenecen a una organización criminal o a alguna agrupación delictiva. Por ejemplo, El Padrino o The Godfather. Una película o un audiovisual, obviamente se protege el audiovisual, pero no se protege la idea. Tanto es así que tenemos otro ejemplo con el mismo tipo de idea, que es Cara Cortada o Scarface. Es lo mismo, es el mismo tipo de idea, pero plasmada de forma distinta. Entonces vemos ya dos obras audiovisuales o dos películas que tienen el mismo sentido, pero no se protege la idea, se protege cómo se plasma la idea. Y tenemos una tercera obra audiovisual que tiene el mismo tipo de idea, que vendría a ser Los Sopranos. Es lo mismo, es el mismo tipo de idea, pero obviamente con algunas diferencias, pero la idea general es la misma. Otro ejemplo que se da también varias veces es el del ratón antropomorfo, que corre, que es humanizado, que puede ser Mickey Mouse, puede ser Topollillo, puede ser Speedy González, pero algo que es más real y es más contemporáneo en mi época es este tipo de idea, ¿no? Mujer de bajos recursos se enamora de un chico millonario y sufre por su amor. ¿Y qué mejor ejemplo que las novelas de Thalía, que tenían la misma trama, pero cada una está protegida de forma independiente? Tenemos María Mercedes, Marimar, María la del Barrio y Rosalinda. Tienen el mismo tipo de idea, pero al final lo que se protege es cómo se plasma esa idea. Entonces, este tema es muy importante porque a partir de eso uno puede decir, entonces, si no me protegen mis ideas, ¿de qué me protegen? De tu creación intelectual. ¿Cómo eres capaz de poder trasladar tu idea, sacarla de tu cabeza y plasmarla? Eso se protege, no la idea en sí. Yo estoy seguro que ustedes en sus labores o si se dedican al tema de propiedad intelectual, siempre todos quieren proteger la idea. Y lamentablemente la respuesta es no se puede proteger la idea. Otras veces te pueden decir, oye, mira, he inventado o he creado o he descubierto una forma de vender. ¿Cómo puedo proteger eso? Obviamente, escribiendo un libro o también puede generar un secreto empresarial. Pero bajo las normas de derecho de autor no es posible proteger la idea de cómo vender más o puedo proteger un sistema de seguridad mejor. Hay otras herramientas que hay que identificar, pero por derecho de autor, la idea no se protege. Ahora bien, y esta es la parte medular de que se discute con el tema de la inteligencia artificial, con el tema del metaverso, ¿no? Es, ¿quién es considerado autor? Y la respuesta es puntual. Se considera autor a la persona humana. No hay más, a la fecha, al día de hoy, todas las normas internacionales, y en el Perú no va a ser la excepción, se considera que solamente el ser humano es considerado como autor de una obra. Por eso tanto debate de decir, cuando uso ChatGPT o uso una IA, ¿quién es el autor? El software. Pero la respuesta, ahora con lo que estamos viendo, es no puede ser considerado autor la computadora, porque las normas nos dicen que solamente puede ser autor una persona natural. ¿Las personas jurídicas pueden ser autor? Tampoco. Solamente las personas naturales. Por eso se está hablando ahorita de generar como un derecho compartido, con la persona que creó la inteligencia artificial, con la persona que alimenta a la inteligencia artificial, con la persona que utiliza la inteligencia artificial. Pero en estricto, todo lo que les he comentado ahorita son ideas que se están discutiendo a nivel mundial. Pero a la fecha no hay ningún tipo de derecho a autor.
Hay casos y hay veces que uno cuando utiliza herramientas tecnológicas, uno va al términos y condiciones y les dicen, la propiedad intelectual es tuya. Pero la pregunta es, ¿por qué esos términos y condiciones me aseguran mi propiedad intelectual o mi derecho a autor cuando yo no lo he creado? Y eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos el tema de observancia. ¿De acuerdo? Entonces, acá pueden ver a este orangután famoso que se tomó un selfie. Y hubo toda una discusión quién era el autor de la fotografía. Obviamente el autor no fue nadie. Lo que se quería debatir, porque fue un tema netamente económico, quién podía lucrar con esa fotografía. Y todo fue un debate en Estados Unidos que no llevó a ningún cambio legislativo, ningún cambio de entendimiento, porque al final se dijo que no había autoría, porque no había un ser humano de por medio. Claro, lo que alegaba esta persona era de que este animal se había tomado la fotografía con su cámara, y al ser su cámara, él era el autor o tenía los derechos. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué es una obra? La obra es toda creación intelectual, personal y original, susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma conocida y por conocerse. En otras palabras, es toda creación de un ser humano que tenga originalidad. La palabra originalidad es la parte complicada de esta materia. ¿Por qué? Porque para mí algo puede ser original y para otra persona no. Entonces, ¿quién es la única autoridad que puede dirimir qué creación es una obra y qué creación no es una obra? Es el INDECOPI. En primera instancia, con la Dirección de Derechos de Autor, y en segunda instancia, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual. Por eso, cuando a veces hay como estos inicios de conflicto entre las partes, es que uno te puede decir, oye, para mí no es obra, pero para mí sí. Entonces, hay todo un debate. Al final, si es que las partes no llegan a ningún acuerdo, la única persona que puede determinar, la única entidad que puede determinar qué es una obra y qué no, en este caso en el Perú, es el INDECOPI. Y es complejo, tanto es así de que si uno ve el precedente de observancia obligatoria del INDECOPI data creo que de 1998. Ahora salió un artículo muy interesante de un profesor de la Universidad Católica del Perú, se llama creo que Alfredo Maraví, ha sacado un artículo que lo pueden buscar en internet, que está para uso público, trata de explicar un poco este concepto, lo hace de una forma muy didáctica y ilustrativa. Léanlo, les va a servir muchísimo para poder entender este concepto tan complejo que va a definir si estamos ante un derecho de autor o no estamos ante un derecho de autor. Y bueno, en nuestro país, la corriente que se utiliza siempre en la impronta del autor es la novedad objetiva. ¿Qué quiere decir? Que normalmente por mayoría todo lo que se pueda ser creado puede ser considerado obra. Y como le dije anteriormente, al ser muy complejo determinar qué cosa es una obra y qué cosa no, es mejor evidenciar unos rasgos pequeños de originalidad para determinar o considerar que estamos ante una obra. Entonces, si hoy día determinamos que estamos ante una obra, esta creación humana me genera o le genera al creador dos tipos de derechos. Uno que son los derechos morales y uno que tenemos los derechos patrimoniales. Y vamos a ver vamos a hablar primero de los derechos morales y luego los derechos patrimoniales. Bueno, los derechos morales, yo siempre lo he dicho, son como los derechos románticos. ¿Por qué? Porque son los derechos que no me van a dar un beneficio económico, sino me van a dar un beneficio personal, aspiracional, de poder haber llegado a un logro. Por ejemplo, todo el mundo te dice que uno tiene que escribir un libro antes de morir. Esa es una obra. Claro, y yo al decir que he escrito un libro, tengo ese derecho moral, porque voy a decir que yo soy el creador, soy el autor de ese libro. Entonces, pero estos derechos morales son muy importantes. ¿Por qué? Porque genera un vínculo que no puede romperse nunca más entre el autor y la obra. ¿Qué quiere decir eso? Que hasta que no se acabe el mundo,
todo el mundo tiene que decir, o todas las personas tienen que decir, que esa obra le pertenece a una persona. Y mejor aún, nadie puede modificarla, nadie puede tocarla. Se crea una sola vez y así debe quedar hasta el fin de los tiempos de la humanidad. Entonces, ¿qué características tiene en los derechos morales? Uno, que es oponible erga omnes, debe ser respetado por todos, inclusive por el propio propietario del soporte material o por el titular de derechos patrimoniales. Es inalienable. Las facultades de orden moral permanecen con el autor aun cuando haya transferido total o parcialmente el aspecto patrimonial, transferible a los herederos cuando éste fallece. Es irrenunciable, es nula cualquier estipulación por la cual el autor se obliga a abstenerse de ejercer sus derechos morales. Por ejemplo, uno de los casos que más sonó en la campaña electoral fue el caso de uno de los candidatos que había señalado en su hoja de vida que él había escrito un libro. Claro, de ahí salió que él no lo había escrito, que había pedido a otra persona que lo escriba por él, y luego él puso su nombre y no puso a la persona que realmente lo había escrito. Y en teoría había un contrato. Entonces, esa cláusula es nula, porque los derechos morales no se pueden transferir. Pero hay todo un debate. Si ustedes buscan en internet y a otros que no somos abogados, existe esta figura del ghostwriter. ¿Qué es esta figura? Es personas cuando te escriben por encargo, en periódicos, en revistas, o han visto también el caso, por ejemplo, ¿no? Uno hace un informe legal y obviamente a veces el abogado, el que está encargado del tema, no lo redacta de cero. Pasa por un practicante, pasa por un asociado y luego pasa al final al socio para que lo revise. Pero ahí, ¿quién es el autor? ¿El practicante o la persona que firma el informe? Obviamente, para hablar de ese tema, tenemos que estar totalmente alineados que estamos ante una obra. ¿De acuerdo? Entonces, ahí la pregunta es, ¿quién es el autor? Hay tantas manos que se pierden, o todos son autores. Pero todos sabemos que cuando emitimos un informe legal, no sale el nombre del practicante, no sale de las personas que participaron en el informe, sale la firma de la persona responsable del encargo. ¿Se está vulnerando el derecho moral de paternidad? Creería que sí. Luego, es inembargable, ya que como no tiene un elemento patrimonial, no se puede embargar, entonces tampoco se puede, no pierdes la esencia como autor. Aunque debas millones de dólares o millones de soles, no puedes perder esa condición, y lo dice la norma. Es inexpropiable, si no puedes transferir de voluntad propia, menos te puede obligar a alguien a que lo puedas transferir. Y lo más importante es que son imprescriptibles, es lo que le decía. Estos derechos son perpetuos, nunca se van, no tienen una prescripción y no tienen un plazo de protección, son eternos, ¿de acuerdo? Lo que justamente decía, no son perpetuos, su protección no se limita al plazo de protección de los patrimoniales, derecho a paternidad e integridad. La pregunta es, ¿quién ejerce el derecho moral después de la muerte del autor? Cuando está en dominio privado, los herederos, o persona que ha dejado el autor en su testamento. Y cuando entra a dominio público, es decir, cuando ya no tenemos derechos patrimoniales, lo pueden ejercer los herederos, el propio Estado, la sociedad de gestión colectiva, cualquier persona con interés legítimo. En otras palabras, cualquier persona. ¿Y por qué? Porque esto habla sobre la característica importante del derecho moral, que hace que cualquier persona pueda interferir o pueda ejercer este derecho, decirle, oye, esa persona se está apropiando de un derecho que no le pertenece. Normalmente, en otras ramas del derecho, te dirían, usted no tiene legitimidad para obrar activa. Tanto es así que hay casos que el INDECOPI de oficio inicia acciones en base a la afectación de derechos morales. Y hay varios casos así. ¿Y cuáles son estos derechos? Los más relevantes de estos 6 son 2. El derecho de paternidad y el derecho de integridad. ¿Y por qué? Porque el derecho de paternidad es este derecho que genera este vínculo entre el autor y la obra. Este vínculo que no puede romperse. Es como si yo mañana tengo un hijo, o una mamá tiene su hijo o hija, y siempre va a ser la mamá. No hay forma que ella diga, no es mi hijo, porque hay un vínculo ahí.
un tema sanguíneo por ahí, pero acá hay un tema emocional. Pero la norma te establece que este vínculo no se puede romper. Y el derecho de integridad, ¿qué quiere decir? Que una vez que la norma, perdón, que la obra ha sido creada, nadie puede alterarla, ni siquiera un poco. Hay un caso que se trató hace muchos años, pero muchos años, es cuando una empresa adquirió los derechos de un documental de la Segunda Guerra Mundial. Adquirió los derechos para explotarlo. Pero ¿qué sucede ahí? Que esta empresa dijo, ¿sabes qué? Como está en blanco y negro, a mí no me gusta, lo voy a pasar a color. Y la pasó a color. Obviamente el autor le menciona a esta empresa, ¿qué has hecho con mi obra? ¿Por qué has alterado mi obra? Has afectado mi derecho de integridad. Lo que dice la empresa, dice, no, yo te adquirí los derechos para explotar la obra y creo conveniente que la obra que tú creaste, por los derechos patrimoniales que me cediste, la cambie de formato blanco y negro a formato a color. Obviamente el autor no estaba de acuerdo con eso porque para él vulneraba su impronta. Entonces, obviamente ahí es debatible. Modificar el color de una obra audiovisual altera el derecho a integridad, desde mi perspectiva y por la legislación nacional, sí. Por supuesto que sí. Entonces, hay que ver ese análisis en cada caso. En Estados Unidos es un poquito mucho más flexible en varios casos, pero en nuestra legislación es mucho más objetivo, es mucho más cerrado. Este tipo de alteraciones, por la autoridad, se considera sí o sí que se ha vulnerado el derecho de integridad. Claro, yo recuerdo haber leído en ese caso que uno de los argumentos del que modificó la obra era, no, pero esa persona cuando hizo ese documental no tenía opción de escoger si fuese a color o no, solamente existía el blanco y negro. Al día de hoy, yo puedo hacer una película en blanco y negro y puedo hacer una película a color, en 3D, en 4K. Son formatos. Claro, son derechos que se pueden negociar, pero cuando no se negocian, el autor puede ejercer ese tipo de derechos. Luego tenemos el derecho de divulgación, que es el derecho de que yo puedo crear una obra, pero no tengo el mínimo interés de ponerla en conocimiento del público. Entonces, si yo la mantengo, mi obra, en secreto, nadie puede divulgarla. Ustedes se acordarán cuando en pandemia un periodista o un escritor estaba haciendo un libro sobre el presidente de ese entonces, o expresidente, no tengo la fecha clara ahorita, y dijeron que iban a lanzar el libro, creo que, no sé, un jueves. Y el martes, todo el mundo tenía el libro por WhatsApp. Obviamente ahí se afectó el derecho de divulgación, porque están esperando lanzar la obra literaria, pero obviamente se divulgó sin el permiso del autor. Es un ejemplo de derecho de divulgación. Y luego tenemos la modificación, retiro de la obra del mercado y el acceso al ejemplar único o raro. Este tipo el último derecho moral de acceso es más para obras, para esculturas o para cuadros que son obras únicas. Luego, los otros tipos de obras se pueden hacer a grandes masas, a gran escala, por lo que no es necesaria la aplicación de dicho derecho. ¿Hasta ahí todo está claro? ¿Tienen alguna duda, pregunta? Veo que estamos todo bien, creo, ¿no? Sí, veo un dedito arriba. Perfecto. Entonces, ahora vamos a entrar a los derechos patrimoniales, que es realmente el que, creería yo, le interesa a la mayoría de los autores, porque es el derecho que va a generar o va a monetizar tu creación. En Alemania, en España se le conoce como derecho de explotación, en Austria derecho de utilización y en Italia explotación económica. Pero bueno, ¿cuáles son las características de este derecho? En primer lugar, es exclusivo. Solo el autor, o de ser el caso sus herederos, tienen la potestad de autorizar o no la utilización de su obra por cualquier medio o procedimiento. Caso de excepción, lo vamos a ver en los derechos conexos. Luego tenemos un contenido ilimitado. El derecho patrimonial no está sujeto a números clausus. Comprende toda forma de explotación o de la obra conocida o por conocerse. Eso es importante. ¿Por qué? Porque las normas que tenemos a nivel regional y a nivel mundial no se han encasillado en una sola forma de explotación. Vamos a ver después, cuando los detallemos, que va a haber un inciso, un literal, que va a dejar abierto a cualquier forma creada por crearse. Eso lo vamos a ver, que es importante.
Luego, es disponible, pues, puede ser transmitido a un tercero por acto entre vivos, a título gratuito u oneroso. Es expropiable solamente en caso de obras divulgadas. Claro, en obras que no son divulgadas, nadie tiene conocimiento de la obra, entonces no sabe que hay un tema patrimonial ahí. ¿Es renunciable? Por supuesto que sí. El autor puede vender la libre ejecución de sus obras. Es embargable, tiene un valor económico. El problema en el embargable es cómo la valorizas. Temporal, se extingue luego de un plazo que establece la norma de protección. Por ejemplo, ¿no? En Europa del Este, en Bulgaria, en Hungría, existen sistemas donde los bancos te entregan préstamos dejando como una carta fianza o como una garantía una obra. Obviamente no conozco en el país algún tipo de institución bancaria o una caja rural o algún participante de esta industria financiera que acepte dar préstamos dejando en garantía algún tipo de obra. No conozco. Si alguien conoce, por favor, me lo hace saber. Entonces, ¿cuáles son estos derechos patrimoniales? Tenemos el de reproducción, el de distribución, comunicación pública, transformación, prohibir la importación, protección de medidas tecnológicas y el que le decía, ¿no? Cualquier utilización de la obra que no esté expresamente contemplada, con excepción al derecho a autor. Entonces, vamos a ver uno por uno para ir entendiendo qué significa. Por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de derecho de reproducción, hablamos cuando uno fija la obra. Hace muchos años, cuando se entablaban denuncias a esos importadores de mercadería sin autorización, muchas personas, cuando recién se estaba aprendiendo el derecho, decía, esa persona que está importando la mercadería ha reproducido mi obra. Obviamente Indecopi en esa etapa, que estaba en una etapa educativa, mencionaba y le decía, no ha reproducido, esta persona ha importado. No sabemos si él lo ha reproducido o no. Seguro lo que ha reproducido es una empresa en otro país. Entonces, ese derecho no ha sido vulnerado. Creo que hay una pregunta por ahí. ¿Dónde? No leo. ¿Me puedo acercar a la pantalla o no? ¿Sí? Buena pregunta. Buena pregunta y difícil pregunta. A ver, todos sabemos, si mañana yo les digo que tengo la Mona Lisa original en mi casa, sabemos que el valor es incalculable, ¿no? Todos van a querer ese tipo de obras. Pero si yo mañana hago un libro, obviamente lo hago y lo vendo no sé, por mi marketplace y no me lo compra nadie, va a ser muy complicado valorizarla. La única forma de valorizar la obra es qué tan aceptada es por el público, es la que le da el valor. Si ustedes han visto en estos remates o en estas subastas o en estas ventas de obras artísticas, hay cuadros que le pegan una manzana con scotch y te la venden en $1 millón. Cuando de pronto yo puedo hacer una obra mucho más linda y mi cuadro me pagan 10 soles. Entonces, por ahí el tema. ¿Cómo se valoriza? Es complejo. Obviamente, si tú le llevas a una persona una obra, él lo que te va a preguntar es ¿cuánto genera? Porque es un monto objetivo. Tanto es así que ahora la autoridad tributaria, cuando uno tiene una marca y la licencia para un uso de una persona, antes ponía, yo quiero que la empresa me pague $10,000 anuales. Ahora no. Ahora la autoridad tributaria te solicita que para tú determinar el monto por la licencia, tengas que no presentar, porque SUNAT puede caer en cualquier momento, que tengas un estudio de valorización de marca para poder acreditar cuánto es lo que te corresponde de esa regalía. Entonces, si hacemos ese símil, lo vamos a una obra, el tema es, si es una obra inédita o una obra, que no tiene movimiento, no. Pero si yo tengo un software que todas las empresas la usan, obviamente hay un valor ahí. ¿Y eso quién lo puede cuantificar? Un economista. Espero haber respondido tu pregunta. Y luego les habla, derecho de reproducción. Es la persona que fija la obra en un soporte. Y le comentaba el caso de las importaciones. Entonces, por ejemplo, si uno mañana va a una galería o no sé, o ve un lugar donde están haciendo transfer de los polos, de obras, o están copiando discos de películas, de obras musicales, de lo que sea, de todo lo que sea obras,
estamos ante un derecho de reproducción. Luego hay un tema de distribución. ¿Qué quiere decir distribución? Es cuando yo tengo ejemplares, sean originales o no, y comienzo a distribuirlos, a venderlos, a ofrecerlos. Eso es derecho de distribución. Ojo, hay varios casos donde existen licencias para zonas determinadas. Entonces, obviamente, yo te doy el derecho de distribución en el Perú, pero no de distribución en Argentina. Entonces, se puede limitar la distribución. Ojo, en el caso de marcas, que creería que lo mismo la clase pasada, se puede dar el tema de inversiones paralelas. En derecho de autor no existen, salvo, pero hay una corriente del agotamiento del derecho de autor. A ver, otra pregunta. ¿Qué dice? A ver, la pregunta es, ¿qué tipo de derechos tienes que renunciar? ¿Los morales? Ya sabemos que no. Son irrenunciables. Esa cláusula es nula. Si te hacen renunciar a los derechos patrimoniales, sí se puede. No sé si sabes qué tipo de derechos te piden renunciar. Creería que deben ser los patrimoniales para que ellos luego puedan monetizar la obra. ¿O me equivoco? Espérate. Luis Enrique, ¿sabes qué tipo de derechos te hacen renunciar? Esperemos que responda y ahí le seguimos con la respuesta. Entonces, el tema de distribución. Luego tenemos el tema de comunicación pública. La comunicación pública, por ejemplo, es cuando uno va a una discoteca, ¿no? Escuchamos música, esa es comunicación pública. Cuando uno va en un bus interprovincial y pone una película porque hay un centro de entretenimiento, esa es comunicación pública. Va en el avión, todo lo que sea que tenga acceso a las personas a verla o a escucharla. A ver, acá respondió. No te preocupes. Claro, es posible renunciar a los derechos patrimoniales. Sí es posible. Pero lo que no pueden pedirte es que renuncies a tus derechos morales. Claro, ahí lo que está pasando es que entras a un concurso para que puedas hacerte conocido. Te están haciendo como un juego, ¿no? Si ganas, yo te hago conocido, pero no lucras de esa obra. Fácil en las siguientes. Pero hay que leer bien el contrato porque pueden haber otro tipo de cláusulas que puedan ser no muy acordes para el autor, ¿no? Habría que revisar el contrato de forma global para darte un comentario mucho más completo, pero en este caso sí es posible. Es muy posible. Entonces, comunicación pública. Entonces, luego tenemos el derecho de transformación. ¿Qué es el derecho de transformación? Es cuando yo tengo una obra literaria y la convierto en película. Estamos transformando la obra. O tengo una película y la convierto en libro. Y ahora, actualmente, ustedes van a ver que está bien de moda el tema justamente de este tipo de derecho. ¿Por qué? Porque podemos ver, ahorita se llama transmedia, que tengo la película, luego saco merchandising, luego saco videojuego, después saco libros, y es algo que se está monetizando los contenidos. Es una forma interesante de monetizar. Lo acabamos de vivir con Barbie, lo acabamos de vivir con Mario Bros, donde se ha generado esa transmedia, ¿no? De tener casi todas las formas creativas de una sola idea, obviamente de un solo titular, en varias formas de explotación. Y lo que ha generado es que, obviamente, tengamos todo el mundo con estos productos, videos, en general, hasta se han generado debates en internet sobre ese tipo de películas, y en fin. Y si uno todavía va a una parte, que es un tema súper interesante, pero sería muy largo conversarlo, es el tema de los fanfiction, que es un tema muy aparte, muy aparte. Otra pregunta, ¿qué dice? Gina, la reproducción, acuérdate, la reproducción es poner la obra en un soporte. La transformación es agarrar una obra existente, por ejemplo, un libro, y transformarla en película. Esa es la diferencia. A ver, hay otra pregunta. Ok. Sería ideal que puedan hablar, ¿ah? ¿Eh? Sí, ya no me acerco a leer. Entonces,
Esa es transformación. Reproducción es fijar la obra y transformarla es cambiarla. Es, por ejemplo, yo mañana la obra, no sé, la de Harry Potter que está en inglés, yo, obviamente con un permiso previo, las traduzco al castellano. Ahí estoy ejerciendo derecho de transformación. ¿De acuerdo? Por ahí va. Luego tenemos el de prohibir la importación de piratería, obviamente, y como les acuerdan el ejemplo del toma todo. Al ser una obra, no importa el soporte. Por eso a veces uno dice, no, oye, tener un derecho a autor te hace como ser el super dios en este mundo. ¿Por qué? Y es algo que no les he dicho aún. Y es importante, me estaba pasando. Lo que vieron la clase pasada, para que tú tengas un derecho marcario, tiene que estar registrado en el país. Para que puedas hacer derecho. Entonces, por ejemplo, en el Perú. Tienes que estar registrado en Indecopy, es un derecho constitutivo. En el caso de las obras, y el principio de especialidad, que tienes que determinar qué tipo de producto o servicio y la clasificación de NISA. En cambio, en el derecho a autor, no requieres registro y no existe ningún tipo de clasificación. Lo que tú creas, y es una obra, puede estar en cualquier soporte. Entonces, es una gran ventaja. Claro, lo ideal siempre es tratar de generar fechas ciertas porque después mañana yo creo una obra en el Perú y de pronto me pueden copiar en otro país. ¿Cómo pruebo cuándo lo creé? Por eso se recomienda a veces registrarla ante Indecopy, que es facultativo, ir a una notaría para poner fecha cierta, mandar correos, encriptarlos. Y ahora con el tema del blockchain, mejor todavía, porque eso te genera fecha cierta. Entonces, continuamos. Entonces, el tema de las importaciones, obviamente, y a veces hay productos, por ejemplo, yo me acuerdo casos cuando trabajaba en otro estudio de abogados, que eran abogados de Sanrio, que Sanrio tenía una cantidad de productos, Sanrio es Hello Kitty, que tenía una diversidad de productos originales, obviamente, un catálogo, pero venía mercadería que tú no encontrabas en los catálogos originales, que también eran bonitos, eran hasta más novedosos en algunos casos, pero no eran originales. Entonces, claro, decía, no, y te decían los importadores era, oye, pero este producto no lo vendes. Por ejemplo, no sé si se acuerdan de los cipos, que eran estos encendedores de metal que se echaba benzina. La marca era Cipo, encendedores de metal. Entonces, trajeron encendedores con la figura de Hello Kitty. Obviamente, Sanrio jamás iba a vender encendedores. Pero esta persona los importó. Los mandó a hacer y los importó. Obviamente no tenía autorización y la mercadería se tuvo que detener, incautar. Pero lo que voy es que este derecho a autor es muy amplio, pero siempre es importante generar una fecha cierta. Luego tenemos el derecho de protección de medidas tecnológicas. ¿Qué sucede aquí? Con el tema de la piratería, lo que ha pasado es que los creadores de contenido, los titulares de los derechos, ya no saben qué hacer más para evitar tanta falsificación. Entonces han comenzado a generar ese tipo de medidas tecnológicas que son los DRMs, que es, por ejemplo, yo te paso ese libro y te sale prohibido y tú no puedes imprimirlo porque ahí tiene una medida tecnológica. Dices, oye, no lo puedo imprimir. Pero ya sabemos que en algunos lados de nuestro país uno va con esos documentos y los libera. Por ejemplo, la Liga 1, que transmite partidos de fútbol o otros canales que bloquean su señal para que no los puedas obtener, pero hay mucha gente que tiene la habilidad de romper esos candados y poder usarla. No, justamente, Rosa, ese es un tema lindo, para abrir una mesa de debate, que son los fanfiction. Porque cuando tú hablas de agarrar un libro y cambiarle el final, ya no puedes. Tú tienes que usarla. Si tú vas a hacer derecho de transformación, es agarrar el libro tal cual y pasarlo a película tal cual, o agarrar el libro y traducirlo tal cual. Entonces, ahí hay una diferenciación bien marcada. Pero si tú entras y pones fanfiction, vas a ver, creo que Harry Potter es uno de los que más ha generado ese tema de cambios, ¿no? Tiene 7, 8 libros o 7, 8 películas, y en cada libro cambian la historia entre Hermione y Harry Potter y generan un montón de mundos paralelos. Hay escritores que permiten eso y escritores que no les gusta que les hagan fanfiction. Pero es algo que tiene mucho movimiento. Googléalo y vas a ver que la cantidad de personas que están en este mundo del fanfiction. A ver, otra pregunta. No, otra vez.
Bueno, entonces continuamos. Entonces, estábamos en el derecho de protección de medidas tecnológicas, lo que les comentaba, ¿no? Hubo un caso muy sonado hace muchos años, pero muchos años de edad, ahora en los 2000, cuando yo era un poquito más joven, era que Alejandro Sanz, cuando sacó un disco, él se le ocurre poner una medida tecnológica. Entonces, obviamente, cuando uno compraba un disco en esa época, lo primero que uno hacía era copiarlo, ¿no? Entonces, no podías copiarlo. Pero en España, una asociación de consumidores decía que eso estaba prohibido porque yo tenía el derecho a la copia personal. Pues obviamente, y es cierto, cuando uno compra una obra original, tiene el derecho de generar copias, como en el caso del software, pero el mundo ha cambiado. Entonces, ahora alguien que se compra un disco es rarísimo, ¿no? Todo el mundo está en una plataforma de música, de streaming, y le escucha. Pero en mi época era así, compras un disco y lo podías quemar y a veces lo regalabas, o lo prestabas, o lo que sea. Entonces, pero eso legalmente estaba prohibido. Entonces, Alejandro hace esta medida y obviamente la asociación que se consume en España le dice, no puedes hacer eso porque estás vulnerando derechos de los consumidores. Al final, para hacer la historia corta, el tribunal español menciona que sí, que Alejandro Sanz no podía poner ese tipo de medidas tecnológicas porque afectaba el derecho de las personas a generar la copia privada o la copia personal. Entonces, desde ese entonces existe. Entonces, ya hay autores que conviven con el tema y otros autores que no. Por ejemplo, antes de que se pasara que la Federación Peruana negocie el tema de los derechos de transmisión, en Movistar tenía que lidiar con todo el mundo que transmitía los partidos en Facebook. Entonces tuvo que hacer toda una logística de contratar personas que estén en un cuarto con las computadoras para ir denunciando que habían personas que estaban transmitiendo. Claro, obviamente porque era un tema mucho más complicado. Ahora pasa lo mismo con la Liga 1, pero es mucho más difícil tener acceso, hay que pagar por el acceso. Pero que lo siguen haciendo y lo siguen haciendo. Y luego tenemos cualquier utilización de la obra que no esté expresamente contemplada con excepción de derecho de autor. Por ejemplo, ese tipo de artículos, si mañana yo uso una obra en el metaverso, legalmente estamos cubiertos. Claro, decía, no, pero en el metaverso, ¿cómo lo usas? No tengo mucho enemigo, no importa. El tema es que estás utilizando mi obra en el metaverso. Y para eso tienes que tener autorización. Pero con el tema del metaverso, que también es otro tema aparte, el metaverso es un mundo grande, muy grande. Y hay personas que pueden tener hasta 5 o 10 avatares, no sabemos cuál. Entonces, el tema es, ¿con qué norma se regularía esto? Y es un tema aparte, la gente dice con términos y condiciones, pero vamos a ver cómo el tema va evolucionando. Lo que sí sé, por ejemplo, que en los metaversos tipo Roblox, la cosa va bien, pero obviamente que Roblox está pensado para los gamers. Ya un metaverso pensado para nosotros los mortales, que no paramos en el mundo de los videojuegos, es más complejo, porque al final va a haber una disputa de derechos. Pero en fin, a diferencia de los morales, no tenemos plazo de protección. En el caso de los patrimoniales, tenemos 70 años después de la muerte del autor. Entonces, si yo mañana me muero, tengo mis obras, todas las obras que he creado, tienen 70 años de protección más. Luego de eso, pasa a dominio público. Entonces, el derecho patrimonial comprende especialmente el derecho exclusivo de realizar o solo prohibir lo que hemos hablado. Solamente que acá está lo que dice la norma. Así que lo pasamos rápido. Y es lo que lo comentaba, ¿no? Es el derecho a implementar sistemas de autotutela. Este tema siempre está en discusión. ¿Y por qué hago hincapié en el tema? Porque hay una disputa ahí. ¿Quién tiene más derechos? ¿El autor a que le pirateen su obra o el consumidor a poder hacer sus copias? No hay un medio ahí. O perjudicas a uno o perjudicas a otro. Obviamente, cuando se firmó el APC con Estados Unidos, el mal llamado TLC, para que lo entiendan, una de las cosas que generó un cambio normativo en nuestro país justamente fueron los sistemas de tutela. Se hicieron modificaciones en el decreto legislativo 822 y también se generó un cambio de norma, una inclusión de artículos en el Código Penal. ¿Por qué? Porque, y ustedes no me van a dejar mentir, yo he estado hace poco, no les voy a decir en dónde, pero existen puntos de venta donde te venden un decodificador y te dicen que por un pago anual tienes todos los canales del mundo abiertos.
Obviamente ese aparato no está prohibido importarse, porque obviamente es un aparato que tiene una finalidad per se y puede contratarse servicios para poder utilizarlo. Solamente que acá en el país hay formas siempre de encontrar oportunidades de negocio y utilizan este decodificador para poder tener acceso a muchos canales por un pago anual. Obviamente estos aparatos vienen con un sistema de autotutela, pero acá se modifica para que tengan la capacidad de poder captar señales de satélites y tener muchos canales que ni siquiera los que tienen cable pagando mensualmente tienen acceso. Ahora bien, el plazo en la acción nacional, la regla general es lo que dice el Código Civil. El derecho patrimonial dura toda la vida del autor y 70 años después de su fallecimiento, cualquiera que sea el país de origen de la obra, y se transmite por causa de muerte de acuerdo a la versión del Código Civil. Pero hay supuestos especiales. Por ejemplo, en obras en colaboración, el periodo de protección se contará desde la muerte del último coautor. Por ejemplo, si yo mañana hago un libro con Rosa, el que se muere último, a raíz de que el que se muere al final, se cuenta el plazo de 70 años. Luego, el tema de obras anónimas o bajo seudónimos, el plazo de duración será de 70 años a partir del año de su divulgación, salvo que antes de cumplir dicho lapso el autor revele su identidad. Interesante, en el caso de obras anónimas o bajo seudónimo, ¿no? Es un tema muy interesante, porque a veces las obras anónimas, es decir, que no se puede identificar al autor, también se le llama como orphan works o obras huérfanas, que Internet está plagado de eso. Y no sabemos exactamente a quién le pertenecen. La pregunta es, ¿lo puedo usar o no lo puedo usar? Si lo uso, ¿cuáles son mis contingencias? Acá tenemos una pregunta de Karen. Karen, lo que sucede es que vamos a llegar a la parte de derechos conexos. Lo que se protege ahí es la emisión de las señales. No se protege el contenido, sino porque vamos a ver que es un derecho conexo que es súper importante. Listo. Entonces, los que les hablaba, ¿no? El tema de las obras huérfanas. ¿Quién es el autor? ¿Lo puedo usar o no lo puedo usar? En fin. Luego tenemos obras publicadas en volúmenes sucesivos. Se contará desde la fecha de la publicación del último volumen. ¿De acuerdo? Pues son casos especiales. En las obras colectivas, programas de ordenador y obras audiovisuales, el derecho patrimonial se extingue a los 70 años de su primera publicación o en su defecto de su terminación. No afecta el derecho patrimonial de cada uno de los coautores de las obras audiovisuales respecto de su contribución personal ni el goce y ejercicio de los derechos morales sobre su aporte. Ahora bien, y ahí vamos a hablar sobre el tema de lo que preguntaba Karen, los derechos conexos. A ver, ¿cómo puedo hacerlo que sea más didáctico? A ver, en todos estos años de uso de derecho de autor, siempre ha habido un grupo de personas que se han sentido relegadas. Por ejemplo, yo soy el autor de una canción, por ejemplo, y mañana se lo doy a alguien para que cante, ¿no? Entonces, esta persona, ¿qué monetizaba? Claro, cobraba por ir a un escenario y cantar. Esa era su única forma de monetizar. Entonces, a lo largo de los años, el derecho de autor siempre ha tenido una exclusividad, ha sido como la cabeza de todo este gran sistema. Entonces, han habido muchos participantes muy importantes en esta industria que se habían relegados. Decían, no puede ser, yo también tengo que ser parte, como se le dice coloquialmente, ¿no? Yo también quiero ser parte de la torta. Entonces, uno de los primeros que apareció en este mundo de las tortas, que la vamos a ver, son los productores fonográficos. En otras palabras, las disqueras. Obviamente, son alguien muy importante porque, obviamente, ahora ya no sé si tanto, pero hace muchos años, si un cantante no tenía una disquera atrás, ¿cómo se publicitaba? ¿Cómo hacía conciertos? Ahora, con el tema de la tecnología, sabemos que no necesitamos ni una disquera, puedo grabar en mi casa, puedo contratar un estudio de grabaciones, lo pongo en Spotify, en YouTube, y yo mismo me puedo monetizar. Pero antes no.
Entonces aparecen ellos primero. Luego, una pelea constante fueron los artistas, intérpretes o ejecutantes. Tanto es así, si uno comienza a revisar, pero ya es muy complicado, ¿cómo era Spotify antes? En Spotify te salía solamente canción y autor. Pero no sabíamos quién era el cantante, no salían los créditos de quiénes eran los artistas, intérpretes o ejecutantes. Ahora ya se logró que aparezcan. Entonces, pero antes de explicarles más, quiero leerles esto. Miren lo que dice la ley, ¿eh? La ley 28131, cuando habla del artista, intérprete o ejecutantes. Toda persona natural que canta, lee, recita, declama, interpreta, ejecuta, representa o realiza en cualquier forma obras artísticas o literarias, manifestaciones de folclore o cualquier obra artística con auxilio del texto o sin él, utilizando su cuerpo o habilidades con o sin instrumentos, que se exhiba o muestra al público, resultando una interpretación que pueda ser difundida por cualquier medio de comunicación o fijada en soporte adecuado, creado o por crearse. Entonces, cuando hablamos de este concepto, vemos que hay muchas personas que están... ¿Otra pregunta? Volvemos a la otra parte. En las obras bajo seudónimo, perdón que no lo había visto, entonces la di ahorita. En las obras bajo seudónimo, los derechos patrimoniales son de la persona que alega que va a tener una representación de esta persona, pero nunca se sabe quién es. ¿Me entiendes? ¿Te quedó claro o no? ¿Quién fue el que me preguntó? Es Median. ¿Me entendiste? Entonces, claro, porque la persona bajo seudónimo sí es identificable, sabemos que tiene un seudónimo, pero va a haber alguien que lo va a representar, pero no sabemos exactamente quién es. Entonces, ¿a quién le va los derechos patrimoniales? Normalmente las obras bajo seudónimo tienen a alguien que le administra el derecho. ¿De acuerdo? Doctor, Sí, buenas noches, ¿sí se me escucha? sí, te escucho. Sí, doctor. Entonces, si es que nunca, digamos, o en caso de que sea una obra en la que el autor no desea identificarse, entonces sería imposible brindarle a alguien estos derechos patrimoniales y la obra sería de libre distribución. Entiendo, Claro, si mañana ¿no? si no hay identificable, no hay forma en primer lugar, de pedirle permiso y en segundo lugar, Ujú. no tienes cómo pagarlo. Mira, siempre hay un ejemplo que se da, ¿no? Y yo siempre a veces lo menciono. Normalmente, si yo te digo, imagina chicos, después de la clase hagamos una fiesta en mi casa, pero mi casa es chiquita, no entramos todos. Entonces dijimos, no, mejor vamos a la clase de José, que es grande, pero José está de viaje, pero es mi vecino. Le digo, no, está de viaje. Si nos metemos todos a la casa, sabemos que estamos afectando su derecho de propiedad. Lo mismo sucede con la propiedad intelectual. Por eso se llama propiedad, solamente que como no lo tocamos. Si yo mañana te digo, si mañana encontramos una obra en internet que está bajo seudónimo y no lo podemos ubicar, tienes dos opciones. O no la usas, y si la usas, tienes el riesgo, que es lo que pasa normalmente. Pero es diferente cuando la obra es anónima. Porque cuando es anónima, el tema es, no tuviste la posibilidad de pedirle permiso a nadie. Entonces, si la usas y siempre ha sido anónima, no se te puede aplicar hacia atrás la ley. Porque esa persona cuando fue anónima no quería que nadie sepa quién fue el autor. Entonces, hay un tratamiento diferente. Pero con seudónima es diferente. Me queda claro, doctor, gracias. ¿No? A ti. Entonces, este grupo de personas ha luchado durante años para que se les pueda incluir en esta norma. Tiene una norma especial todavía. Pero obviamente son considerados parte de esta industria del derecho de autor. Entonces, pero miren, dentro de los derechos conexos, que no son derechos de autor, son derechos distintos, son los únicos que van a tener derechos morales. ¿Por qué? Porque cuando leímos la definición, son personas, son seres humanos. Entonces tienen derecho de paternidad y tienen derecho de integridad. Tanto es así, por ejemplo, ¿no? Mañana una coreografía es protegida por derecho de autor. Por supuesto que sí. Pero también tiene derecho de paternidad la persona que plasma la coreografía. ¿Ustedes se acuerdan de este caso que pasó el año pasado o anteaño pasado, no recuerdo bien la fecha, de este supuesto homenaje a Rosalía, que habían copiado la coreografía? Esto es algo parecido. Decían, no, pero las coreografías no se protegen, era un tributo, decían por ahí. No, era una obra. Y la persona que creó la coreografía es el autor, pero la persona que lo desarrolló es la persona que lo bailó. Entonces hay derechos ahí.
Miren, derecho por la coreografía y derecho de la persona que interpretó la coreografía. Hay dos derechos ahí. Entonces, cuando se armó todo este debate de que sí, que no, el tema era sencillo. No, eso de que voy a hacer un tributo a alguien y copiar la escenografía, copiar la coreografía, no es posible. No es posible. Se necesita permiso. Entonces, retomando el tema de los artistas e intérpretes ejecutantes, tiene estos dos derechos morales, el de paternidad y el de integridad. Entonces, ¿qué dice? Puede oponerse a cualquier deformación, mutilación o modificación de sus interpretaciones. ¿De acuerdo? Y tiene derechos patrimoniales. ¿Cuáles son? Puede autorizar o prohibir la comunicación al público en cualquier forma de sus presentaciones, la fijación y reproducción de sus representaciones, la reproducción de una fijación autorizada cuando se realiza por fines distintos de los que fueron objeto de la autorización. Este derecho a una razón equitativa producción pública del fonograma publicado con fines comerciales que contenga la interpretación y ejecución. ¿Qué sucede? Que cuando mañana hay un uso, ponte en las discotecas o en fiestas, y ponen música de lo que cobra de las regalías que administra un impro tiene que hacer un cobro por el uso de fonograma, pero tiene la obligación legal de distribuir un porcentaje de ese cobro con los artistas, intérpretes y ejecutantes. Entonces, el encargado de cobrar ahí es un impro, por los derechos de autor, perdón, derechos conexos de la ejecución física del fonograma, pero ellos ahí reparten lo recaudado con los artistas y ejecutantes. En este caso, ahora, ¿cuál es el objeto de derecho de este derecho conexo? La interpretación artística es un bien inmaterial producto de talento humano. Se protege desde el momento de que se realiza. Y acá no importa que se haya fijado en un soporte. Obviamente, si no lo fijas, ¿cómo puedo acreditarlo que yo lo hice? Salvo que haya una prueba, ¿no? Obviamente el tema testimonial no sirve porque yo puedo decir que yo bailé así, asá. El tema es ver cómo se surtió esta representación. Luego, no es algo que la interpretación se divulgue. Luego, y lo más importante, a diferencia del derecho de autor, que requiere que haya originalidad, en el tema de este derecho no requiere originalidad. Por ejemplo, si yo mañana hago soy un malabarista y comienzo a hacer cosas así, eso en teoría ya me convierte en un artista, intérprete, ejecutante. Porque estoy haciendo malabares. Pero mañana me puede decir Rosa o Karen, Carlos, pero esto acá no tiene originalidad para hacer obra, no importa. No se necesita para ese tipo de derecho. La cosa es demostrar que yo lo hice. Entonces se protege la interpretación tal cual. Entonces, ¿pueden haber varios que hagan lo mismo? Sí. Pero lo que está protegiendo es a la persona humana en general. Ojo, no a la imagen, sino a la parte humana. Obviamente, para poder utilizar este derecho requiere de la autorización del autor, en este caso del artista. El ejercicio de algunos derechos de autor inciden necesariamente en los derechos de los artistas. La interpretación debe respetar los derechos morales de paternidad, integridad, modificación sobre la obra interpretada. Luego acá hay en el tema del debate de años, ¿no? Es mi obra. Sin mí, yo la obra, tú no existirías. Y al revés, la otra persona dice lo diferente, ¿no? Tú puedes tener tu obra, pero dependes de mí para que la gente la pueda conocer. Tanto es así, por ejemplo, que uno dice, ¿no? ¿Qué pasa en México? Con el tema del Chavo el 8. ¿Ahí quién tiene el derecho? En México nos queda clarísimo que es una ley que la generó muy fuerte Televisa, que Roberto Gómez Bolaños es dueño del personaje. Pero en nuestro país no, por eso siempre hemos visto que muchos de ellos vienen acá en 28 de julio para los circos. Porque acá no se protege al personaje. Se protege a la interpretación. Siempre cuando doy ese tipo de ejemplos me dicen, ¿y Timoteo? Timoteo es distinto, porque Timoteo es un muñeco, no es una persona. Entonces ahí el derecho lo tiene el Canal 4, pero te dicen, no, pero la persona que está adentro, está bien, hace un personaje. Claro, ese personaje puede hablar como Timoteo si quiere, pero no puede ponerse como Timoteo. Porque al final ese dragoncito puede ser una obra, hasta puede ser una marca registrada 3D.
Doctor, una consulta. Sí, Bueno, mi consulta es, en el caso de los restaurantes o una tienda donde se reproducen, no tienen una pantalla donde reproducen videos o donde las canciones o en los matrimonios, en una fiesta, ¿eso está permitido, no está permitido? Y si es así, ¿quién se encarga de registrar eso, ¿no? De mostrar o si está permitido y es normal. Porque se me ocurre eh, ahorita, de repente esa persona está reproduciendo Spotify, que a la vez ya tiene la autorización para que se reproduzca por ahí, pero no. Son varias cositas ahí que me queda duda de que siempre a veces me han preguntado y no sabía bien cómo responder. tú dar un ejemplo. Cuando tú haces una fiesta, o un restaurante, un bar, o hasta puede ser el spa, lo que quieras, y no reproducen, comunican al público obras musicales o audiovisuales, tienen que pedir permiso sí o sí. ¿Quiénes se encargan de cobrar? En el tema de obras musicales, Updike, con un impro. Cuando se usa internet, USB, lo que quieras. Cuando haces una fiesta y tienes una orquesta, ya no pagas un impro, porque no hay fonograma. Pero si hay 6 horas musicales, pagas Updike. Updike siempre está, porque está la canción, es el insumo de todo esto. Entonces, todo el mundo tiene que pagar los derechos. Cuando tú pones una película en un restaurante, tienes que pagar EGEDA, que es otra sociedad de gestión colectiva. Al final, tú tienes que pagar por todo. Tanto es así que mira, te invito a que entres a las páginas de Updike, de Unimpro, Egeda, Interartis, Soniem, APSAP y veas sus tarifarios para que veas todo lo que es cobrable. El problema es que no estamos acostumbrados a hacerlo. Hay límites que lo vamos a ver al final, pero normalmente todo se paga. Tanto es así que hubo una disputa por años que era de que los hoteles deberían pagar Updike, deberían pagar Unimpro, pero ellos tienen un cuarto. Pero la pregunta que se hace, ¿no? Pero mañana ese cuarto tiene un valor. Si tienes un televisor más grande, tienes un reproductor MP3, vas a pagar más por la habitación. Por ende, deberías pagar esos derechos también. Por ejemplo, cuando tú vas en un avión y tienes un centro de entretenimiento, esas empresas pagan derechos para que tú puedas verlos. Claro, ellos negocian en un tema mundial, global, porque todos los aviones están por todo el mundo, ¿no? Pero esa es la idea. ¿Otra pregunta? No, mira, esa pregunta es un tema para investigación, ¿ah? Esos derechos no están protegidos. Hay un debate, ¿no? Por ejemplo, yo hace poco estuve en un congreso afuera y también, no solo en Perú, afuera también hay estos programas. Entonces, las personas en vez de pagar, no sé, a Luis Miguel, que es carísimo, te ponen al Yo Soy Luis Miguel. Claro, pero obviamente estas personas sí tienen el derecho de comunicar al público las horas donde que yo me paro y canto. El problema es que ahí hay un tema de derecho a autor, no, para nada derecho a autor. Pero sí hay un tema hay una explotación de la imagen. Pero el tema es que no hay ningún caso donde, y es a nivel mundial, no solamente como digo, ni en Perú ni en la región, es a nivel mundial, hay programas que se dedican a eso. Y muchas de estas personas, uno cuando va a la calle dice, mañana acá yo soy Giancarlo. Y obviamente yo soy Giancarlo es el famoso, yo soy Pepito. Entonces, ahí es un tema bien, bien, bien complicado. Es un tema súper interesante que siempre se debate, pero no hay ningún caso ni para comentarlo a nivel mundial. Karen, te escucho. Profe, buenas noches. Sí, volviendo al tema de los personajes de Chao, que justo fue una pregunta que ayer también me vino a la mente. Me parece que, por ejemplo, Carlos Villarán o no sé si la Chilindrina, uno de los dos decían que el personaje se había creado también por ayuda de ellos. O sea, como que Carlos Villarán empezó a decir que el hecho de que él hacía como que inflaba la boca de ese modo, ¿no? Hizo que Kiko tenga esa característica de cachetón y eso, ¿no? Y por otro lado, aquí en Perú, un chico empezó a vestirse como la Chilindrina. No recuerdo, pero creo que hacía eventos en discotecas, así, comenzaba a bailar como de un modo bien grotesco. Y creo que la Chilindrina,
Mi pregunta es, ¿qué medios o cómo hubiera protegido la Chilindrina, que creo que actualmente tiene los derechos sobre el personaje, o María Antonieta de las Nieves, perdón, sobre la Chilindrina, cómo hubiera protegido la imagen o qué es lo que se hubiera protegido ahí, ¿no? Una pregunta es lo de Carlos Villagrán, sí, olvídate, todo el mundo, Villagrán, perdón, todo el mundo sabe que hay un tema creo que fue un trabajo en conjunto, pero en México esos derechos le pertenecen a creo que, claro, salvo solo creo que Villagrán fue que le quitó los derechos a Chespirito, pero todos los demás le pertenecen a ellos. Y en el Perú, lo que pasa es que a veces hay que pensar fuera de la propiedad intelectual, ¿no? En el tema de la Chilindrina, lo que puedes alegar es un tema por competencia desleal, ¿no? Es un tema de aprovechamiento indebido de la reputación ajena. Son competidores. Claro, y hay un tema también de que está perjudicando su imagen. Pues si yo pongo la Chilindrina y le pongo a hacer un tema de, no sé, de striptease, cuando es algo está muy enfocado en niños, ahí hay un tema que está dañando la imagen. Ustedes se acuerdan, y si no lo han visto, véanlo después de la clase, o véanlo ahorita si quieren, en YouTube, Enchufe TV sacó una parodia, supuesta parodia, del Chavo el 8. Y si uno ve ese video, va a ver que de parodia no tiene nada. Tanto es así que YouTube le da de baja y luego hubo una negociación con Televisa y luego la sacan. Por ahí hay un tema netamente de afectar la imagen del autor, del titular, ¿no? Entonces, si alguien lo ha visto, sabrá a lo que me estoy refiriendo. Pero sí, fue todo un caso muy sonado. ¿Y qué hubiera hecho la Chilindrina? A él lo que le queda es mandarle cartas notariales. Y como te digo, por un tema de propiedad intelectual creo que no hay, salvo que él pueda proteger su forma de ser como obra. Y ahí lo podría impedir. Pero creería que no tiene ese derecho. Gracias, profe, muy claro todo. Vale. Bueno, la duración de derecho conexo a favor de los artistas. La duración del plazo de protección será toda la vida del artista, intérprete, ejecutante y 70 años después de su fallecimiento, contados a partir desde enero del año siguiente a su muerte. Obviamente los productores fonográficos. Obviamente, cuando aparece el gramofono por Edison, que lo inventa, aparece esta forma de vinilo y luego una industria pequeña se vuelve en este monstruo. Y si han visto My Playlist en Netflix, sabrán de lo fuerte que es esta industria, ¿no? De lo fuerte que puede ser. Entonces, pero la definición, ¿qué es un productor fonográfico? Es persona natural o jurídica bajo cuya iniciativa, responsabilidad y coordinación se fijan por primera vez los sonidos de una interpretación, ejecución u otros sonidos o representaciones digitales de los mismos. Yo me acuerdo de un caso que una persona estaba comunicando canciones en su restaurante. Y cuando se hizo la intervención, lo que decía el abogado del restaurante, que ellos solamente deberían pagar a Updike porque ellos habían comprado el USB en algún lado. Entonces ellos no usaban fonogramas. Entonces pues, deberían pagar a Updike y pagar un impro era un robo, porque ellos no usan discos, usan el USB. Entonces, obviamente, explicar a esta persona que está equivocada, porque no importa que la música la hayas conseguido de forma ilegal. El tema, lo que te dice la norma, es que el que por primera vez fijó estos sonidos fue la disquera o el producto fonográfico. No importa después cómo lo pongas. Es así que, por ejemplo, cuando uno, y ahí va la pregunta que también me hizo Karen, creo. Cuando uno va a un restaurante y escucha la radio, en teoría, también debería pagar, porque mucha gente dice, no, pero yo pongo la radio y la radio ya pagó. Pero ojo, la radio paga para que nosotros escuchemos, no para que los locales lucren poniendo música. Y un ejemplo clarísimo es, ¿no? Si yo mañana tengo 2 restaurantes, uno con música y otro sin música, la tendencia va a ser que vayas a que tiene música, porque es más alegre. O mañana juega Perú, aunque esté medio mal en las eliminatorias, medio mal, juega Perú y la persona pone el partido de Perú y el otro restaurante que es un fiel cumplidor de las normas no pone el partido. ¿La gente dónde va a ir? ¿A ver el partido o no? Entonces, lo que sucede es que mucha gente confunde conceptos. El pago es por algo. Claro, hay temas que son ya irreales que te dicen, no, hay que pagar, por ejemplo, ¿no? Para pasar, cuando uno va a un spa y ve una revista, la revista, en teoría, debería tener autorización de la revista para ponerla,
Porque si te ponen la revista en el spa y tú lo lees, ya no lo compras. Mucha gente puede decir, no, pero yo nunca la compraría tampoco. Pero ¿y por qué la leíste? Entonces, hay varias cosas que generan como una diferenciación en tu servicio o producto. Y por ende tienes que pagarlo. Hay muchas cosas que suceden. Por ejemplo, otra cosa más que la gente siempre se me tira encima. Cuando uno sube a un taxi, en teoría no debería poner música. No debería. Pero todos sabemos que lo ponemos. Porque ¿cuál sería la diferencia entre poner música en un taxi y poner música en un avión? No hay diferencia. Entonces, obviamente que no paguen, no se paga. Pero, por ejemplo, las empresas de transporte terrestre sí pagan derechos de autor y derechos conexos. Y a Egea también le pagan por las obras audiovisuales. Sí lo pagan. Entonces, hay una diferencia, obviamente que no se ejecute es otra cosa. Entonces, eso sí, es algo que tienen que tener en cuenta y es muy importante. Entonces, el objeto de protección son los sonidos de una ejecución o de otros sonidos o de representaciones digitales de los mismos fijados por primera vez en forma exclusivamente sonora. Las grabaciones grafofónicas, magnetofónicas y digitales son copias de fonogramas. No solo incluye la fijación de ejecuciones o interpretaciones, ejemplo, obras orales, canto de aves, etc. Definición más amplia de Cronólogo de Roma, Comisión Nacional sobre Derechos Conexos. Entonces, esta gran industria es una actividad técnico-industrial comercial que permite la difusión de gran escala de obras sonoras. Obviamente, este derecho conexo no tiene derechos morales, solamente tiene derechos de orden patrimonial. Y el titular de este derecho tiene el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir la reproducción directa o indirecta de sus fonogramas, la distribución al público, el alquiler, el préstamo público o cualquier otra transferencia de posesión a título oneroso de las copias o de sus fonogramas. La comunicación digital mediante fibra óptica, onda satelital o cualquier otro sistema creado por crearse, cuando tal comunicación sea equivalente a un acto de distribución por permitir al usuario realizar la selección digital de la obra y producción. Por eso a veces cuando uno tiene un cable y tiene estaciones de radio, esas empresas tienen que hacer el pago correspondiente a los titulares de estos derechos. Obviamente, la inclusión de sus fonogramas en obras audiovisuales, la modificación de sus fonogramas por medios técnicos. Por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de inclusión de fonogramas en obras audiovisuales, yo voy a hacer una película y quiero ponerle canciones conocidas, ¿no? Por eso las grandes empresas de audiovisuales no usan canciones conocidas, sino contratan a personas para que les hagan las canciones. Y así se evitan ese pago tanto del derecho a autor como el derecho conexo. Y más aún después podrían lucrar con se me fue el nombre de cómo se llama, del soundtrack de la película. ¿De acuerdo? A ver, otra pregunta y larga. Dice, doctor, ¿con qué mecanismo contamos ante el abuso de los... Uy. Luis Enrique, ahí lo que sucede es que, a ver, es un tema bien espinoso y te voy a dar a explicar de la forma más rápida y clara. Tú para hacer cualquier evento, y si son derechos de autor, tienes que tener la autorización previa y por escrito. Eso le vamos a ver un tema de observancia. Previa y por escrito. Entonces, no es que ellos se tienen que cobrar a ti. Tú tienes que pedir permiso antes. Entonces, hay un tarifario preestablecido. Con el tema del tarifario es otro tema. Que si son tarifas que no son proporcionales ni razonables, hay mecanismos para impugnar los tarifarios ante Indecopi. Entonces, no es que ellos te tengan que requerir a ti el pago, sino que tú tienes que pagar antes de hacer tu actividad. Si tienes que hacer una kermés, una fiesta, tienes que ir a DAIC a decirle, mira, mi fiesta va a tener tales características, y en el tarifario que les comentaba anteriormente pueden calcular el monto. Luis Enrique, ¿quieres hablar? ¿O solo escribir? Doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Acá estoy. A ver, le comento un poquito. Lo que pasa es que en muchas oportunidades ha habido, digamos, es un club social que dentro de sus instalaciones, varios de los locales están cedidos en arrendamiento a los concesionarios que les llaman entre comillas, ¿no? Entonces, estos concesionarios en muchas oportunidades
realizan actividades, realizan un baile, etcétera, y utilizan el logo de la institución, ¿no? Entonces, claro, lo que hemos hecho nosotros es entrar a tallar y regular contractualmente de cuando se realice actividades propias y no de la institución, ellos no están autorizados a utilizar el logo de la institución. Eso por un lado. Pero la cuestión viene acá cuando ya sea que sean organizados por la institución o sean por estos concesionarios, entre comillas, quienes realizan un evento, llega Abdai y dice, hemos tomado conocimiento a través de sus redes sociales de que van a hacer tal baile. Perfecto, hasta ahí, ok. Entonces les decimos, bueno, calcúlame cuál es el monto que tenemos que pagar y ahí viene siempre el tema, porque es que lo que siempre se solicita es que nos clarifiquen el modo en el que nos están calculando, que nos digan de forma exacta cuál es el artículo del tarifario que ellos tienen respecto del cual nos están imputando y nunca se tiene una claridad respecto a ese tema. Entonces, claro, eso de cara al cliente siempre queda esa incomodidad de que nunca existe como que una claridad diciendo, oye, mira, a ti te corresponde, te estoy aplicando el artículo tal, y por tanto, esta es la fórmula que te estoy aplicando, y de acuerdo a la información que tú me has brindado, esta es la tarifa que te estoy colocando. Entonces, esa transparencia nunca es que se tiene, al menos con Abdai, ¿no? Entonces, la pregunta más va por ahí, ¿de qué forma podemos buscar nosotros una claridad mejor con ese tema, ¿no? Porque no es que no existe una voluntad de pago, claro que lo existe, sino que lo que no existe es, oye, ¿por qué te voy a pagar tanta cantidad si no me estás especificando de qué forma me lo estás calculando? Si la otra vez, que fue un monto de contrato mucho más alto, te pagué mucho menos, porque esta vez es más. Entonces, ahí viene esa incomodidad. No sé si habrá algún mecanismo que nos pueda ayudar. Y claro, ahí en primer lugar, lo que tú tienes que hacer es consignar el pago, que tú, usando el tarifario que tú crees que es correcto, consignarle el pago y obviamente ir in the copy a decirle que la tarifa que te correspondería pagar es tal y te están cobrando una tarifa diferente. Pero ojo, me parece raro lo que me cuentas porque en el tarifario sale cómo se calcula. Y normalmente, si es un lugar que es recurrente, se debería pagar constantemente lo mismo. No tendría por qué haber diferenciación. Y ahí ten cuidado, mucho cuidado ahí, porque cuando hay comunicación al público, creo que es el artículo, no me acuerdo el número del artículo, hay una responsabilidad solidaria. Entonces, si está dentro de tu local y una tercera persona comunica al público obras, te pueden denunciar a ti o a la empresa que hizo la colaboración al público, ¿eh? Porque hay responsabilidad solidaria ahí. Entonces, lo que tú tienes que hacer es ejercer presión contra la empresa a que tú le alquilas el local para que ellos paguen antes de que te denuncien. Ok. ¿De acuerdo? Y si tú eres un club social, tú ya pagas mensualmente por la comisión al público, entendería que pagas mensualmente una tarifa. Entonces tú estás cubierto. Ellos son los responsables de pagar si hacen actividades de afuera. Es que ese es otro punto porque, por ejemplo, ya en varias oportunidades he dado realizar el pago mensual, pero dicen que no corresponde solo cuando existe un baile, cuando existe un evento. Entonces, esa contradicción no nos termina, al menos termina de creer. Claro, porque yo voy y exijo la aplicación a rajatabla, ¿no? Permíteme pagar actualmente cuando es un evento, pues entonces extra. Pero en este caso, realmente se aparece, existe el evento y la tarifa que cobran es arbitraria en realidad. Es que sabes lo que, mira, te escuché un momento cortado, porque tú vas a hacer lo que entendí. Lo que pasa es que si tú eres el club social que hace la actividad y ya estás pagando a Abdai y Unimpro, no deberías pagar más, porque ya está cubierto todo. Obviamente tienes que haberle dicho previamente para qué quieres esa licencia. Entonces, pero si mañana tú le alquilas a otra empresa un espacio, esa empresa tiene que pagar sí o sí a Abdai y Unimpro. Esa licencia no le engloba a ellos. ¿Me entiendes? Y el cálculo, claro, a ti te pueden calcular por todo tu club social y ellos tienen que calcular el cobro de ese local. Y le va a preguntar cuánta gente va a ir a la fiesta, o cuánto cuesta el catering, o si tiene un DJ, cuánto cuesta el DJ. En el tarifario sale la forma de calcularlo. Entonces, no es tan complicado, Luis Enrique. Si quieres, no sé, cuando tengas un problema, avísame y calculamos la tarifa. No es tan difícil, es bien fácil calcular la tarifa. Y te digo, y la próxima vez, si quieres, lo que tienes que hacer es, mandas a alguien a Bike
antes que Abdai te busque, tú vas con alguien a pedir el pago y vas y dices, oye, quiero hacer una fiesta y sacas como una liquidación, ¿no? Como una propuesta, una proforma. Entonces sabes cómo te va a cobrar. Entonces ellos te van a dar un monto. Y si mañana van después los de Abdai y dicen, oye, tengo que darte 1.000, dices, no, si yo fui a Abdai que está en Petit Bars y me dijeron que tenía que pagar 500, ¿por qué vas a cobrar 1.000? Y ahí los pones en un problema ellos. Pero como te digo, la voz es que ellos no vayan hacia ti, sino que tú vayas hacia ellos y hagas esa liquidación previa o esa proforma nueva. ¿Ya Luis Enrique? Bueno, luego el derecho de simple remuneración es derecho a percibir una remuneración por la concesión al público de fonogramas por cualquier medio o procedimiento. Luego, el plazo de duración será de 70 años, contados a partir del 1 de enero del año siguiente de la primera publicación del fonograma. Venció el plazo de protección, el fonograma pasará a dominio público. Ahora viene el otro derecho conexo, que es el organismo de radiodifusión, que es la persona natural o jurídica que decide las emisiones y que determina el programa, así como el día y la hora de la emisión. Transmisión por horas hertzianas, ¿no? La emisión es difusión a distancia directa o indirecta de sonidos, imágenes o de ambos para su recepción por el público por cualquier medio o procedimiento. Acá viene la de radiodifusión. Comunicación al público por transmisión inalámbrica. La radiodifusión incluye la realizada por un satélite desde la inyección de la señal, tanto en la etapa ascendente como en la descendente. No comprende la transmisión por conductos físicos. La señal es todo vector producido electrónicamente capaz de transportar a través del espacio signos, sonidos e imágenes. Entonces, ¿qué es lo que se protege? La empresa de radio o de televisión. Y obviamente ese sujeto, y el objeto es la emisión del organismo de radiodifusión. Un concepto que hay que entender es que cuando hablamos de organismos de radiodifusión no nos referimos a la radio solamente, sino a la radio y la televisión. Y lo que le comentaba, no me acuerdo si fue a Karen, que obviamente que se protege en el tema de los partidos de fútbol, se protege la emisión, no el contenido. El contenido es aparte. Si mañana yo, por ejemplo, tengo una empresa pirata de cable, estoy infringiendo el derecho conexo de los organismos de radiodifusión, y si transmito películas, estoy infringiendo el derecho de comunicación al público de los titulares de las obras. Es independiente. Cada caso se analiza por cada uno. Entonces, tienen el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir la retransmisión de sus emisiones por cualquier medio o procedimiento conocido por conocerse. Acá hay un tema actual bien difícil que está todavía en el Tribunal de la Comunidad Andina. ¿Qué ha sucedido? Que el Ejeda, que es el titular de los derechos de las obras audiovisuales, ha denunciado a Claro, a DirecTV y a Movistar, porque como dentro de sus parrillas ellos tienen programas de locales, canales locales, ellos no están pagando por el derecho de las obras audiovisuales. Entonces lo que dicen estos proveedores de servicio, dicen, no, pero ojo, yo no estoy retransmitiendo, yo estoy captando la señal y en vivo, eso se llama como una emisión. Pero lamentablemente, bajo la normativa que tenemos en el Perú, lo que hacen ellos es un tema de retransmisión. ¿Qué es la retransmisión? Es la reemisión de una señal o de un programa recibido de otra fuente, efectuada por señal inalámbrica o de signos. Por ejemplo, eso en Estados Unidos no es sancionado. Se le llama el mass carry. Es algo de que tú lo agarras del satélite y lo pasas en vivo por la noticia. Claro, lo que puede pasar es o van a pagar el derecho o pueden esas plataformas de streaming o esos operadores de cable dejar de transmitir los canales nacionales. Salvo el canal 7 que diría que no hay ningún problema. Luego esto de acá lo dejamos de lado. Obviamente la comunicación al público de sus emisiones o transmisiones de recepción tienen un derecho de simple remuneración. Se paga. Va y se paga. No requieres una asociación previa, si no lo utilizas y de ahí lo pagas. Lo mismo con temas conexos. El plazo de protección será de 70 años, contados a partir del 1 de enero del año siguiente de la emisión o la transmisión. Luego, otros hechos conexos, por ejemplo, los partidos de fútbol pueden ser producciones audiovisuales, cuando el productor de las grabaciones de imágenes en movimiento, con o sin sonido, que no sean creaciones susceptibles de ser calificadas como obras audiovisuales. Tienen el derecho exclusivo de autorizar o no su reproducción, distribución y difusión al público. La duración de estos derechos será de 70 años, contados a partir del 1 de enero del año siguiente de la divulgación. Luego tenemos las fotografías o meras fotografías. Cuando no tenemos una obra fotográfica, y tomo una foto ahorita acá,
y se puede considerar una mera fotografía. Como no hay un tema de originalidad, pero igual se protege las fotografías. La protección será de 70 años contados a partir del 1 de enero del año siguiente de la realización de la fotografía. Luego tenemos las obras inéditas. Quien publique por primera vez una obra inédita que esté en el dominio público tendrá sobre ella los mismos derechos de explotación que hubieran correspondido a su autor. Duración de los derechos son 10 años contados a partir del 1 de enero del año siguiente de la publicación. Formas gráficas, el editor tendrá el derecho de perseguir las reproducciones no autorizadas de las formas gráficas de la edición. Ahora bien, las infracciones al derecho de autor hechos conexos. A ver, tenemos dos vías. La primera es por la vía administrativa que tenemos el INDECOPI. En el caso de derecho conexo, derecho de autor, vamos por la Comisión de Derecho de Autor en primera instancia y segunda instancia a la sala. Y en la vía penal tenemos en Lima, tenemos fiscalías especializadas en propiedad intelectual. También tenemos en Tacna, en Tumbes, en Puno, Lima y Callao. Entonces, pero en otra parte del país tiene que ser una fiscalía general. Entonces tenemos esas dos vías. ¿Cuál escogemos? Eso va a depender de la estrategia, va a depender de los medios operatorios que tengamos y la finalidad que tengamos. Por un lado tenemos la posibilidad de conciliar, que es la vía administrativa, y por la vía penal no. Entonces va a depender de la estrategia de cada uno. Entonces, las medidas, el curso de observancia, tenemos en INDECOPI, te pueden poner una multa hasta de 180 unidades, 180 UITs. Hay una responsabilidad administrativa. En el tema de INDECOPI, la responsabilidad es objetiva, ¿de acuerdo? En la vía penal hay que tener cuidado con el tema del dolo. No necesariamente siempre va a haber dolo. El claro ejemplo fue el caso de César Acuña, donde como había un supuesto contrato, no se pudo determinar que hubo una responsabilidad o un delito por parte de César Acuña y se archivó el caso. En el caso de INDECOPI, como es objetiva, se validó que no estaba el nombre del autor y se sancionó. INDECOPI tiene la posibilidad de amonestar, de multar, de pedir reparación de omisiones, cierre temporal del establecimiento o cierre definitivo, incautación, comiso, publicación. Obviamente la Fiscalía tiene mucho más posibilidad de hacer allanamientos, de cerraje, pero igual pueden trabajar conjuntamente. Actualmente pueden haber visto un montón de noticias, que es lo que está haciendo bastante INDECOPI, es sobre el tema de los bloqueos dinámicos. ¿En qué consiste esto? Es justamente el tema de la piratería digital. Si ustedes acordarán, en el 2018, cuando Perú fue al Mundial después de 36 años, salió el álbum Panini, que se acabó rapidísimo, pero también salió el álbum del pueblo. Un álbum mucho más barato, que tenía la posibilidad, tenía un aplicativo, tenía figuritas, un código QR que te mandaba videos a YouTube. En cambio, el Panini era un álbum totalmente plano y más caro que el del álbum del pueblo. Pero obviamente estábamos ante un álbum pirata, que no pagaba licencias, que no pagaba derechos, no pagaba nada. INDECOPI lo que hizo fue ahí ordenar a Play Store y a Google Store, o como se llame, ese centro de aplicaciones, para que desde baja este aplicativo. También pidió que se bloquee el acceso a los IPS, que sería claro, lo que haga en Internet, para que puedan bloquear ese acceso. Luego después se sancionó, se identificó al responsable y se cerró. Pero estos casos, eso es un tema puntual. Pero en el caso de Pirate Bay, lo que se ordenó antes de la llegada es ordenarle a la red científica peruana, que ahora es .pe, que le bloquee el dominio para que no tenga acceso a nuestro país. Y lo mismo está pasando ahora con el tema de caso de Roja Directa, cuando se cierran todo este tipo de sitios web que, ojo, no se identifica al infractor. Lo que se hace es bloquear los IPs. Pero no solamente uno, se bloquean todos los que estén relacionados con ellos. El problema acá es que nunca se identifica al responsable, al infractor, no se identifica. Salvo un caso, si ustedes habrán escuchado, de Pelis 24, que fue pre-pandemia, donde se encontró en una casa acá en Lima Norte, que ahí estaba el centro de operaciones de esta página Pelis 24. Se encontró los servidores, se encontró las llaves de acceso por los códigos de acceso a los servidores, todo el tema de las películas que se estaban difundiendo, y se cerró esa página web. Lamentablemente se identificó a las personas, pero ahora también existe otro dominio que es parecido a ese. El problema con el tema de los dominios es que es muy fácil sacar un dominio, es muy sencillo. Te cierro uno y mañana saco otro, cuesta 50 soles, 60 soles y no hay ningún control
porque yo sé que no es un tema de este curso, pero hay que tener en cuenta que hay un principio que rige la Internet, que se llama el principio de la neutralidad de la red. Ese principio bloquea a que terceras personas puedan entrar al Internet y tomar dominio del mismo. Entonces, eso también dificulta a los titulares de los derechos poder ejercer algún tipo de protección. Obviamente, en el tema de régimen de licencias o de concesión de licencias, tenemos la posibilidad de ¿cómo se llama esto? De permitir que alguien pueda usarlo y gente que no. Y ese es el artículo que te comentaba, Luis Enrique, ¿no? Que dice, mira, el artículo 39, ninguna autoridad ni persona natural o jurídica podrá autorizar la autorización de obra o cualquier otra producción protegida por la ley. Ni el usuario ni cuenta con la autorización previa y escrita del respectivo derecho, salvo en los casos de excepción previstos en la ley. En caso de incumplimiento, será solidariamente responsable. Entonces, ahí se te aplica a ti ese artículo. Así que ten cuidado con eso. Bueno, acá el tema de las licencias obligatorias. Ahora, ya para terminar, maratónicamente, pensé que no iba a llegar, las limitaciones al derecho. Y eso lo quiero hacer un poco más corto. ¿Por qué? Porque ustedes van a ver, o van a escuchar, o van a leer que hay mucha gente que está en contra del derecho de autor. En contra. Porque dicen que no, porque hay que pedir permiso, porque tengo que pagar, que cobran muy caro. Entonces, obviamente eso se tomó en cuenta cuando se generan esas normas a nivel internacional y lo que tratan de generar las limitaciones o las excepciones es un balance. Es decir, qué cosas se pueden hacer con permiso y pagando y qué cosas se pueden hacer sin permiso y sin pagar. Entonces, es lo que la ley te faculta hacer sin necesidad de generar ningún tipo de pago, ningún permiso. Desde mi punto de vista, aunque mucha gente me critique después, nuestra norma está un poco obsoleta, es antigua. Entonces, obviamente las limitaciones, y ahora vamos a ver que son de carácter taxativo. No hay interpretación y no se puede aplicar por analogía. Caso contrario, puede ser materia de denuncia. Entonces, veamos qué significa el tema o la finalidad de este tema de la limitación de los derechos. Dice, la finalidad de las limitaciones es llegar a un equilibrio entre los beneficios del autor y los intereses de la sociedad en su conjunto. Los usos honrados, una palabra clave en ese tema, están referidos a todos los actos que involucran el uso de las obras, pero que no interfieren con su explotación normal ni causan perjuicio injustificado a los intereses del autor o del titular. En el convenio de Berna, que es el convenio más grande, el más antiguo también del tema, se contempla 3 tipos principales de limitaciones: la exclusión de determinadas categorías de obras, la exclusión de determinadas formas de explotación y las licencias no voluntarias. A ver, entonces, pero para aplicar estas limitaciones hay que aplicar la regla de los 3 pasos. ¿Qué significa? Es, primero, ¿qué dice? La reproducción de una obra solo puede permitirse en determinados casos especiales. La reproducción no debe afectar la explotación normal de la obra y la reproducción no debe causar un perjuicio justificado a los intereses del autor. Pero esta regla se aplica para todas las limitaciones. ¿Qué quiere decir? Que primero tiene que estar en la norma qué supuesto no requiere autorización. Luego, que ese supuesto que te permite la norma no le genere o no afecte la explotación normal de la obra. Y luego de eso, que ese supuesto, después de cumplir que esté en la norma y que no afecte la explotación normal de la obra, no genere un perjuicio justificado a los intereses legítimos del autor. Entonces, se tiene que aplicar los 3 simultáneamente para saber que estamos ante un uso no autorizado y sin pagar. Por ejemplo, ¿no? La exclusión de determinadas categorías de obra, textos oficiales de orden legislativo, por ejemplo, una norma, no tengo que pedirle permiso al congresista o al Poder Ejecutivo para poder usar la norma. Hay una exclusión normativa. Las noticias del día se pueden usar, pero siempre teniendo el orden, guardando esa explotación indebida, ¿no? Discursos políticos, discursos pronunciados en debates judiciales también tienen esa exclusión de determinadas obras. Luego tenemos la exclusión de determinadas formas de explotación. Las conferencias, las alocuciones y otras obras de la misma naturaleza pronunciadas en público podrán ser reproducidas por la prensa, radiodifundirlas, transmitirlas por hilo al público y ser objeto de comunicación pública cuando tal utilización esté justificada por el fin informativo que se persigue.
las reproducciones permitidas de la legislación nacional según la prueba de criterio de triple contemplada en el artículo 9.2, el derecho de cita, la autorización con fines de ilustración en la enseñanza, excepciones en beneficio de la prensa. Bueno, en el tema de cita yo creo que el caso del plagio es conocido por todo el mundo, así que siempre citen, pongan en cursiva, en comillas, ¿no? Y siempre algo importante, que ya saben el tema de la regla de los 3 pasos. Yo mañana paso un trabajo de investigación y de 20 páginas tener 15 citas. No tiene sentido, tiene que haber una coherencia. Y obviamente tiene que tener una justificación. No voy a citar, no sé, a un artista de estilo moderno como Andy Warhol y estoy hablando del sentido del estilo barroco. Entonces tiene que haber una coherencia para citar, que es un caso muy, muy seguido y es algo preocupante. ¿Por qué? Porque mucha gente plagia. Y este debate del plagio es lo que se dice. ¿Qué pasa? El ChatGPT hace un plagio inteligente porque hay 2 tipos de plagio, el servil y el inteligente. El servil es el que parafrasea. El servil es el tal cual. El inteligente es el difícil de detectar. Y las licencias no voluntarias es en relación con la emisión y la función del público, hablamos del tema conexo, y en relación con la grabación de obras musicales. Por ejemplo, es un debate que pasa cada 4 años, ¿no? Mañana alguien tiene los derechos de retransmisión del Mundial. ¿Cuánto tiempo puedo informar de un partido? 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos, hacer un programa entero. Es otro tema. Y una pregunta que no me han hecho, me parece rarísimo, es si se han dado cuenta de los realities. Los realities, hace años solamente había uno y los demás canales comunicaban alrededor de los realities. Dicen, oye, estás afectando mi derecho por un contenido. Entonces, cada canal generaba su propio reality para generar su contenido. Porque lo que decían los canales cuando no tenían cada uno un reality, decían, es información de interés público. Y la pregunta era, ¿realmente se podía considerar información de interés público? Hablar todo un día porque perdió en el juego de los vasitos, o que se enamoró de la chica de acá, o se peleó con el chico de acá. Entonces, cada canal generó su reality porque había un tema, no de derecho a autor, ojo, pero había un tema de aprovechamiento de la reputación ajena. Ahora, los límites al derecho a autor. Y van a ver estas 4 fotos y van a ver, por ejemplo, el tema de las fotocopias. Yo siempre lo digo, y cuando uno era más chico y estudiaba en la universidad, algunos profesores te decían, voy a dejar el libro de tal persona en el lugar para que saquen copias. Y no sacábamos un capítulo, sacábamos fotocopia de todo el libro. Eso no estaba permitido. Obviamente en esa época no estaba tan difundido el derecho a autor, tanto es así que en algunos países del mundo se paga una regalía, como así uno le pide permiso a Updike para poner canciones en la fiesta, se le paga a esta sociedad de gestión colectiva para poder sacarle fotocopia a los libros. ¿De acuerdo? En el Perú todavía no existe. Pero a lo mejor vamos a ver por acá. Las obras podrán ser comunicadas lícitamente sin necesidad de la autorización del autor ni el pago de remuneración alguna en los casos siguientes. En el ámbito especialmente doméstico, obviamente cuando hacemos una fiesta en nuestra casa, no tiene ningún sentido pagar el... Nada, Luis Enrique. Luego, en actos oficiales o religiosos o pequeños fragmentos musicales. Otro caso puntual. Si últimamente usted está yendo a la iglesia, a los matrimonios, a veces uno, claro, los coros, en las iglesias de los domingos, lo del coro tocan canciones que están en el dominio público hace 300 años, creo. Pero cuando uno va a matrimonios ahora, las personas que se casan contratan coros grandes. Y de pronto escuchamos una canción de Bad Bunny en sonido acústico. Y nadie paga nada. En estricto deberían pagarlo. Pero obviamente es complicado, creo que Updike vaya a las iglesias a estar cobrando, ¿no? Pero en estricto lo que deberían pagar serían los novios, por ejemplo. Luego tenemos con fin didáctico y sin fin de lucro las actividades de institución por los profesionales y los estudiantes. En el público está compuesto de personas directamente vinculadas con las actividades de la institución, los profesores, por ejemplo. Las que se realizan dentro de los establecimientos de comercio para los fines demostrativos o de la clientela. Por ejemplo, yo mañana voy a ir a Oca y no puedo poner la película completa de los Transformers para que vean mi televisor ultra 4K. Son fragmentos. O cuando quiero probar un equipo de música, no puedo poner un disco, el Spotify completo. Tengo que comenzar si no quiero pagar. Si mañana yo pago a Updike, pongo la música que quiero.
y también un IMPRO. Pero si no quieres pagar, tienes que buscar la medida de cumplir con esa excepción. Y luego dicen las que se realizan como indispensables para llevar a cabo una prueba judicial administrativa. Obviamente eso no se paga. Luego, respecto a las obras ya divulgadas, lícitamente es permitida, sin autorización del autor, la reproducción para fines educativos, el tema de los profesores, es sacarle copia, en la medida justificada por el objetivo perseguido de obras lícitamente publicadas y conforme a los usos honrados. La reproducción en breve fragmentos de obras agotadas, publicadas en forma gráfica para uso personal. La reproducción por bibliotecas públicas sin fines de lucro de un ejemplar para preservarlo y sustituirlo en caso de extravío, destrucción o obsesión. La reproducción de obras para uso privado de invidentes y que no está a propósito lucrativo. Y las parodias, no será transformación la parodia de una obra divulgada mientras no implique la confusión con la misma ni se infieran de un daño al original o a su autor y se procure la remuneración. Por ejemplo, cuando hablamos de parodia y se debatió mucho el tema del bebito Fiu Fiu. ¿Era parodia? ¿No era parodia? Salían expertos, decían que sí era parodia, otra gente decían que no. Yo solamente les puedo decir que cuando uno piensa en parodia, en el derecho de autor, la finalidad de la parodia es parodiar la obra. Otra cosa es el derecho de autor, el derecho de la parodia, cuando hablamos de derechos humanos, que engloba la libertad de expresión. Son cosas totalmente distintas. Entonces, si yo tengo mi derecho de ejercer mi libertad de expresión por la parodia, por supuesto que sí. Ahí yo parodio. Pero si yo quiero ejercer el derecho de la parodia bajo la norma de derecho de autor, se refiere netamente a parodiar las obras. No usar la parodia para parodiar otro contexto. Es una opinión personal. El artículo 140 te dice, ¿no? Los organismos de radiodifusión tienen el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir la retransmisión de sus emisiones por cualquier medio o procedimiento, conocido por conocerse, la grabación de cualquier soporte sonoro o audiovisual de sus emisiones, incluso de alguna imagen artística difundida en la emisión o transmisión, la reproducción de sus emisiones. Asimismo, los organismos de radiodifusión también tendrán derecho a obtener una remuneración equitativa por la comisión al público de sus emisiones o transmisiones por radiodifusión, siempre cuando se efectúe en lugares en los que el público acuda mediante el pago de un derecho de admisión o entrada. Claro, yo puedo decir, pero yo voy a un lugar y no me cobran entrada, pero consumes. Eso se puede considerar como una entrada. Bueno, ya para terminar, conclusiones. La creación es fuente permanente de nuevos productos y servicios que se introducen en el mercado. Los instrumentos internacionales en materia de comercio evidencian la importancia del derecho de autor. Es importantísimo el derecho de autor. Por eso hay que saber en qué consiste, cómo protegerlo y cómo defenderlo. Contribuyen económicamente, compensan adecuadamente a los creadores, incentivan la creación de nuevas obras. Para ello, el derecho de autor confiere un derecho de exclusividad a los titulares por un plazo determinado. A final de cuentas, eso es una industria. Y yo les digo, podemos quedarnos horas de horas hablando del tema, porque al final hablamos de industrias creativas, hablamos de los videojuegos, podemos hablar de tantas obras que sirven para monetizar, para generar riqueza. Pero el problema va a ser cuando hay una sociedad que no lo respeta. Y ya para concluir la exposición, yo solamente recuerdo hace muchos años, no sé si ustedes se acordarán, cuando llega Blockbuster al Perú. Blockbuster fue cuando entra al Perú, creo que duró un año y medio en el país, porque no pudo con la piratería. Era casi caro. Me van a decir que el modelo era malo, porque eran películas antiguas y muy caras. Esa es una excusa, diría yo, porque al final de cuentas es un tema de las personas de concientizarse a respetar el derecho a autor. Claro, cuando uno no vive del derecho a autor, piratea, pero cuando uno vive de la generación de contenidos, de las creaciones de obras, lo respeta, porque sabe que algún día te puede pasar lo mismo a ti. Entonces, nada, espero que les haya gustado la clase y si tienen alguna pregunta o duda antes de terminar, acá estoy. Gracias. Dime, Karen. Profe, disculpe, los derechos de autor aplicados a la industria de la moda en el Perú, no sé qué tanta evolución haya, porque hoy día justo vi una noticia sobre una camisa de unos hermanos peruanos y la marca es igual. Entonces, de acuerdo a lo que yo leí, se supone que no, o sea, en el Perú no habría protección, ¿no? Frente a este tipo de plagio o imitación. No era una imitación porque era muy distinta la camisa, o sea, sí habían algunos rasgos muy parecidos, pero no llegaba a ser imitación. Obviamente si hay un tipo de protección.
¿Algo, Ahora algo? sí, ahora sí. Ya. A ver, si en lo que leíste decían que no hay ningún tipo de protección, eso es errado. ¿Por qué? Porque obviamente mañana, y se está haciendo muy seguido ya a nivel mundial, las diseñadoras de moda, y puedes buscar el tema del fashion law, hay una forma de protección de tu camisa. Obviamente hay que, como te digo, la clave de la clase es saber si es una obra o no. Si la camisa de esos chicos es una obra, puede denunciarlos totalmente. Lo que sí ha pasado, y es lo más delicado, y pasó hace un par de años, antes de la prepandemia, que una casa creo que fue Alpaca 911, unas empresas copiaron diseños incaicos o de shipibos. Ahí es otra historia, porque acuérdate, si es un derecho de autor, tiene 70 años contados después de la muerte. En este caso, si esta persona hizo el diseño y está vivo, tiene derecho de autor, pero lo primero hay que determinar si es que esa camisa es una obra o no. Si no es una obra, complicado por aquí. Habría que buscar la forma de que esta persona ha actuado de mala fe. Porque no solamente es un camino, el derecho de autor es solo un camino. Hay que buscar la forma de hacerlo. Gracias, profe. Dale, Karen. ¿Alguien más ahí? Brian, te escucho. Sí, doctor, buenas noches. Doc, en principio mi consulta quería un poco más o menos ver por el sentido de o sea, es una página en concreto que se ha popularizado bastante estos últimos años y la cual es ya, creo que este punto está más conocida que Roja Directa para la transmisión de partidos de fútbol, que es Fútbol Libre. Y con Fútbol Libre hay un tema o sea, que me interesa bastante porque ellos se evaden prácticamente las responsabilidades por la transmisión de contenido que infrinja derechos de autor y tienen un disclaimer, ¿no? Que en el disclaimer indican claramente, o sea, le leo textualmente lo que dice: somos un proveedor de servicios de Internet que ofrece una plataforma que solo muestra enlaces a contenidos audiovisuales ubicados en servidores de terceros y que son proveídos y transmitidos por terceros, ¿no? Nadie puede responsabilizar de alojar contenido con copyright, ya que nosotros no alojamos ningún contenido con derechos de autor, ni tampoco transmitimos ningún contenido audiovisual. Entonces, la manera en la que actúa esta página es de que, o sea, te muestra toda la información de los partidos en vivo, se hace clic al dicho partido que sea de interés, ¿no?, de la persona, y entonces ahí alegan de que se carga un reproductor dentro de su misma página, pero el cual no está almacenado en sus servidores, sino que ese es un reproductor que está reproduciendo precisamente un video que transmiten otras páginas piratas, ¿no? Entonces están como que evaden por ese camino y es por ese motivo, ¿no? De que usted precisamente mencionó el caso de Roja Directa, ¿no? Y de incluso Pirlo TV, que creo que de Roja Directa en España se estuvo procesando ya lo que viene a ser a una persona encargada con ello. Y en cambio, con Fútbol Libre se tiene este vacío, ¿no? Por así decirlo, de que ellos te brindan precisamente toda la información para que consumas pirata, pero ellos a la vez hacen su descargo de responsabilidad, ¿no? Entonces, ¿eso cómo se podría interpretar o manejar en cuestiones de derecho de autor? Ese disclaimer no tiene ningún sentido. Porque si yo te puedo preguntar, entonces YouTube tendría que hacer lo mismo. No. YouTube tiene la obligación por la DMCA de hacer un notice and takedown. Entonces, esta página, si se quiere liberar de la responsabilidad, tiene la obligación de implementar un sistema de notice and takedown, que no la debe tener. Entonces, ahí lo que sucede es que esas páginas se hacen ese disclaimer, que es como decirlo obviamente, se están lavando las manos. Pero mañana, yo te aseguro que mañana le das de baja, le pueden dar de bajas a ese dominio tranquilamente, pero tiene que denunciarlo a alguien. Ese disclaimer es como si yo te digo, es como si yo mañana voy a una galería donde venden ropa falsificada y pongo afuera, por si acaso, yo no le alquilo a las personas que venden ropa falsificada. ¿Me entiendes? ¿Qué mecanismo has implementado tú para validar eso? Lo mismo es con ese portal. El tema es que creería que nunca todavía nadie los ha denunciado, o las personas correctas no los han denunciado todavía. Pero ya deberían caer, creería yo. Pero ese disclaimer no sirve para nada. Claro, doctor. Gracias por responder. De hecho, como le comento, me sorprende porque estaba bastantes años ya en línea de dicha página y lo único que recibió es un bloqueo de Indecopy, ¿no? Para lo que viene a ser el DNS de búsqueda de los navegadores nacionales. Lo que hace es, a veces actúa de oficio, porque hace un par de años la Liga Española fue la que le brindó un software para buscar estos dominios piratas. Pero el tema, como le decía al inicio, ¿no? El problema es que no se logra identificar quién está detrás. Entonces bloqueas, pero mañana la gente puede crear otro dominio. Entonces, al final, hasta que no encuentres al responsable, ese lo va a seguir haciendo, porque es un negocio lucrativo y las penas son bajas.
Este es el problema. Dime, ¿quién más tiene? Britney, te escucho. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Al inicio de la clase mencionó un libro que ayuda a determinar qué es una obra y qué no lo es. ¿Usted cree que pueda repetir el nombre? No, no es un libro, es un artículo de Alfredo Maraví. Es el derecho a autor. Yo les puedo conseguir el título y se lo puedo pasar a José para que se los pase, si quieren. Pero pon Alfredo Sí, Maraví, por favor. derecho a autor, y te debe salir al toque, porque es un súper artículo. A Ya, ver, acá perfecto. Cristian, Muchas gracias. dale, acá Cristian dice, el caso, considero que la herramienta es el diseño industrial, podría ser. Pero ¿cuál sería el tema ornamental ahí? Ese es el problema. Y aparte, acuérdate que solamente tienes 10 años de protección por el tema diseño industrial. Y como digo, no tengo opción de la... No he visto la noticia de la camisa, pero hay una forma, sí, puede ser industrial, pero no, imagínate, tendrías que registrar 20.000 prendas por diseño industrial. No sería muy rentable, creía yo. Pero sí una salida, sí. Es una salida. ¿Alguna otra pregunta, duda? Sí, doctor, buenas noches. Otra vez. Bueno, mi consulta es sobre el tema, por ejemplo, en los fotógrafos. En el tema de fotografía, o ya sea los fotógrafos profesionales o marcas en Instagram, por ejemplo, que toman fotos a sus productos y que otras personas, otras tiendas, otras páginas también copian y suben esa foto como propia. Bueno, básicamente la salida por ahí entonces están infringiendo el derecho de autor de esta persona, así haya sido una persona como yo, natural, que simplemente tomé una foto a mi producto, ¿no? Y la salida es irme por la vía, como explicó, vía penal, vía administrativa, que es por Indecopy. No. ¿Sabes por qué? Porque lo que he explicado es en nuestro mundo análogo. Si tú entras a las plataformas digitales, que es otro tema, ellos tienen un mecanismo de denuncia. Que es tú entras a los puntos, sale denunciar por uso de marca, por derecho de autor. Y ahí tú les mandas y ellos se encargan de resolver. Y si mañana evidencia que tú la foto la tuya la subiste el 4 de enero y esta gente la subió el 15 de enero, esa foto la bajan. Eso se debe porque en Estados Unidos tenemos el DMCA, que es justamente el Copyright Management, que obligan a las plataformas a tener, como le comentaba a Brian, el tema del Notice and Takedown. Por eso también YouTube lo tiene. Solamente que en nuestro país, como no tenemos ninguna plataforma digital ni un canal tipo YouTube, no sabemos que existe. Pero lamentablemente aún Perú no ha generado su regulación, pero nos aplicamos por el DMCA, porque en el APC como Estados Unidos tenemos la obligación de generar ese cambio normativo. Pero no lo hemos generado, pero tampoco nos genera algún perjuicio, porque no tenemos ningún tipo de esas plataformas todavía. Bueno, creo que ya no hay más preguntas, ¿no? Se acabó. Bueno, chicos, gracias por estar acá. Este tiempo ha sido 2 horas interesantes. Y bueno, cualquier cosa, seguimos en contacto. Chao, chao.